Es muy posible que en las próximas horas el gobierno de España decida que el conjunto de las islas entren en la fase 1 de la desescalada. Pero el mundo que nos vamos a encontrar no será igual al que dejamos. Por eso habrá que hacer cambios en nuestra sanidad, la economía o en el trato que dispensamos a nuestros mayores. Tenemos que ser más de aquí, tenemos que apoyar al tejido productivo canario. Debemos tomar una serie de medidas porque nunca es tarde para cuidar de manera más eficaz a nuestros mayores. Que no necesitamos solamente aplausos, sino que la sanidad pública mejore. Yo no me siento héroe, sino que me siento héroe con una capa de precariedad completamente. Empezamos en apenas 3 minutos. Hoy, en Fuera de Plano, resetear. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo apunta a que el próximo lunes toda Canarias entrará en la fase 1 de la desescalada. En esta fase se van a reanudar de forma parcial algunas actividades comerciales, reabrirán las terrazas y podremos por fin reunirnos con un número limitado de familiares y amigos. Iniciamos de esta forma, de esta manera, un proceso de vuelta a la normalidad, y digo nueva normalidad porque el mundo que conocíamos hasta ahora ha cambiado y nosotros vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que cambiar con él. El empleo, la sanidad, la educación, las relaciones sociales e incluso el ocio van a sufrir profundas transformaciones a las que vamos a tener que adaptarnos. De todo ello vamos a hablar esta noche y además les vamos a ofrecer en tan solo unos minutos un reportaje que hemos titulado Resetear. Antes de todo eso vamos a saludar ya a nuestros contertulios de esta noche. Nos acompañan el economista José Miguel González. Buenas noches, José Miguel, gracias por acompañarnos. Amos García, uno de los hombres a los que más hemos visto en los últimos días, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Buenas noches, Amos. Hola, buenas noches. Noemí Padrón, catedrática de la Universidad de La Laguna, profesora. No he llegado catedrática. No he llegado todavía, catedrática, pero profesora de todo Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Nos gusta subir el cargo, nada más Muy llegar. amable. Y Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenidos a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Decíamos que el mundo que nos espera no va a ser, desde luego, el mismo que el que teníamos hace 2 meses y nosotros tampoco. Yo les pregunto, para empezar de manera breve, resumida, casi a modo de titular, antes de meternos en el reportaje, ¿qué aspectos consideran ustedes que habría que resetear? Y se los digo, en cada uno de sus áreas. Por ejemplo, en la economía, José Miguel. Bueno, en principio serían 2 conceptos muy importantes, que sería conocimiento y colaboración. Vivimos en un entorno vulnerable, incierto, complejo y ambiguo, y por lo tanto la única forma de superar en torno a esas características es a base de conocimiento. Pero conocimiento individualizado se ha visto que tampoco es suficiente, por lo tanto la colaboración entre las diferentes instituciones, entre los diferentes sectores, es algo innegable que hay que, si no se sabía, habría que aprenderlo de cara a un futuro. Empezar y mejorarlo. En la educación, Noemí, por ejemplo. Pues yo creo que en la educación y en general, en la economía, en cualquier sector, voy a tomar prestado un símil que ponían esta mañana en un magnífico post de Asotel, que decía que en verdad esto es como si hubiéramos estado en una calma chicha durante algunas semanas y ahora empezara el viento a soplar. Aquellos que tienen rumbo y que tienen algo de vela ya sacada, pues deberían de coger y seguir ese rumbo que ya está marcado, no se nos va a venir un mundo nuevo encima. Y los que no tienen aire, los que no cogen nada de viento, pues que tiren todo el trapo y que traten de identificar hacia dónde caminar. Eso para todos los agentes y para todos los sectores. Rodrigo, en el mundo de la medicina, ¿qué habría que resetear? Llevamos tiempo diciendo que el servicio público de salud debe estar centrado en el paciente. No se nos ha hecho demasiado caso y este sería el momento de centrarlo en el paciente. Eso supone más tiempo de dedicación, gente que pueda ir a las consultas con horario, que el médico lleve su propia agenda para poder hacer eso, más personal, más plaza fija, en fin, centrar todo en las necesidades del paciente. Vamos, pues yo creo mundo de la sanidad pública. Pues fundamentalmente creo que lo que tenemos que resetearnos es la idea de que el sistema sanitario es susceptible de entrar en políticas de recorte. Hay que reforzar el sistema sanitario público, hay que potenciarlo, hay que cuidarlo, hay que mimar a sus profesionales y además hay que darle solidez a la estructura que más ha trabajado en el contexto de una pandemia, que es la estructura de salud pública y la atención primaria.
son las cenicientas del sistema sanitario y hay que potenciarlas. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues les agradezco ese resumen a modo de titular. Vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas a lo largo que vaya transcurriendo la noche. Y vamos a tener también una quinta persona que va a colaborar con nosotros, que se va a incorporar a la tertulia. Saludo ya como cada semana a Jesús Sánchez Martos, que se incorpora, como decimos, como cada semana a nuestro debate. ¿Preparado ya, Jesús, para resetear? ¿Qué es lo que estamos preguntando? Bueno, pues muy buenas noches, Miguel Ángel. Como yo no soy un hombre de nuevas tecnologías, ya con mi edad, aquí me pilla jugando contra el virus. El otro día jugaba al ajedrez, hoy juego a la oca. Y voy muy mal, muy mal. Mira, he caído en la cárcel y me ha tocado 3 partidas sin jugar, como si estuviera 3 semanas de confinamiento. Ahora acabo de tirar y me sale un 6. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me ha tocado la calavera, la muerte, así es que me toca empezar otra vez de nuevo, es decir, me toca resetearme. Entonces, lo único que quiero deciros para empezar es que no puedo decir más que lo que han dicho vuestros invitados. Lo han dicho todos ellos. Hay que resetear absolutamente todo. Y, por supuesto, hay que evitar recortes. Resetear con recortes no es resetear. Así que, bueno, en fin, yo creo que vamos a aprender muchísimo con vuestro gran reportaje de hoy, como cada jueves. Muchas gracias. Gracias Jesús por esa primera aproximación. No dejas de sorprendernos un día con el ajedrez, hoy con la oca. Lo cierto es que en tan solo unos días vamos a comenzar otra etapa de la desescalada, dejando atrás 9 semanas de confinamiento que nos han marcado absolutamente a todos. Hasta llegar aquí hemos superado otras fases difíciles, algo similar a lo que pasa en los videojuegos, para encontrarnos ahora delante, por así decirlo, de una nueva pantalla, la de reflexionar y la de extraer lecciones de esta pandemia para poder cambiar aquello que de forma colectiva debemos rectificar. Todo esto hoy en Fuera de Plano en Resetear. Como en el legendario juego de Mario Bros, el coronavirus nos sorprendió y nos secuestró. Pronto comenzaron los primeros obstáculos. Las dificultades aumentaron. Aunque fuimos ganando algunos premios. Y una lección: no todos los caminos son correctos. Algunos se han mostrado equivocados. Es la oportunidad de elegir otras rutas. Sin esperarlo, iniciamos la partida, para jugar en un mundo inexplorado, desconocido. ¿Cómo echo de menos mi anterior vivencia? En el centro de mayores, con mis amistades, con mis amigas. ¿Cuánto tiempo hace que no tomo café con ellas? En este microtaller, pues hago mis cositas, con mi torno, mis piedras, mi taladro, mis cosas. Por la noche, normalmente, cuando acaba el día, me siento aquí en mi rincón, así. Y se me ocurre escribirlo. Confinado. Ya ha entrado la primavera, pero mi alma aún no se entera. Este es mi cuarto, donde yo paso horas y horas. Lo que esté sin trabajar no quiere decir que no lleguen las facturas. Por desgracia, por las mañanas es lo que toca. Algunos días vienen facturas que hay que repasar, no poder pagarlas, porque ahora mismo no se puede pagar, pero se van acumulando. Y eso es la desgracia de un autónomo ahora mismo, todos los días. Pues aquí estamos, que hoy toca ir a hacer unas compras para casa, porque ya que la economía está muy mala, tengo que buscar ofertas para alimentar a toda mi familia, que nosotros somos 7 en casa. De todas maneras es verdad que sí, siempre hay ofertas, pero en otras cosas han subido los precios. Esta es mi zona de estudio, donde realizo todas mis tareas, mis trabajos, y es la zona en la que más tiempo paso porque estamos en la recta final. La evolución de las clases online ha sido bastante positiva,
teniendo en cuenta que en las primeras semanas era prácticamente imposible comunicarse con un profesor y no teníamos ni idea de estas plataformas que hoy en día utilizamos como si fuésemos expertos y los hubiésemos creado nosotros. Aquí en Trabajo de Clase podemos encontrar todos los temas con todos los apuntes, los PowerPoint, los ejercicios. Hoy, por ejemplo, tengo una videollamada con los de biología en la que vamos a resolver dudas y a corregir unos ejercicios. Esa especificidad entre esos receptores es lo que hace que un virus solo pueda infectar un tipo concreto de célula o un tipo concreto de especie. Toda la gente que, como yo, se presenta a la BAU este año. Tenemos que seguir estudiando, no podemos desanimarnos ahora. Estamos en la recta final y lo vamos a conseguir. Muchísimo ánimo. Bueno, pues acabo de llegar a trabajar y la vida de una abogada no debe diferenciarse mucho de la del resto de la gente. Hay muchos momentos de estrés, momentos de más tranquilidad y momentos incluso que llegamos al aburrimiento. Nosotros llevamos sin recibir clientes pues más o menos una semana antes de que se decretara el estado de alarma. La sombra del coronavirus ya estaba acechando, los clientes estaban un poco reacios y nosotros también queríamos un poco pues, ser precavidos. ¿Qué hicimos? Pues poner sobre la mesa todos los medios tecnológicos de los que disponíamos en pleno siglo XXI. Mario va superando niveles a pesar de los obstáculos. Lo consigue porque, como nosotros, siempre encuentra la forma de adaptarse a los cambios. Bueno, hoy es un día más de diálisis, que me toca ir, me estoy terminando de preparar. Lo primero que hago antes de salir es ponerme el gel, la mascarilla. Tengo que salir de casa con ella puesta y no quitármela hasta que vuelva. Y luego me pongo los guantes. Mi bolso, aquí llevo el pijama limpio para hoy. Aquí está ya la ambulancia, como siempre puntual, así que vamos para allá, un día más. Ya llegamos. Las medidas de precaución que tomamos durante las sesiones, mantenernos tanto el personal sanitario como los pacientes con mascarilla. Y antes de entrar a la sesión, por supuesto, les preguntamos si han tenido síntomas, les tomamos la temperatura. Siempre mantenemos la distancia de seguridad entre los pacientes. Lamentablemente, el coronavirus ha afectado mucho el trabajo del taxista. Nada más que hay que ver todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar ahora mismo para poder venir a trabajar. Uso de mascarilla, uso de guantes, uso de geles higienizantes y uso de varios productos para la limpieza del habitáculo. Algunos compañeros han optado por poner una mampara de plástico, no rígida, para más seguridad en el habitáculo. Y de trabajar un día sí, un día no, pasamos a trabajar cada 5 días. Hay compañeros que lo llevan mejor que otros, hay compañeros que lo llevan muy mal, hay compañeros que están sufriendo mucho porque pagan taxi, pagan licencia, pagan coche, pagan casa, tienen hijos. Ya llevo varias horas trabajando, prácticamente todo el día. Muchos servicios de emisora y muy pocos servicios cogidos en la calle porque alguien me levante la mano. Bueno, como verán, la vida de una directora en el confinamiento es una vida difícil y muy complicada porque hay que coordinar todo un centro desde casa y son muchas personas. En este momento, al trabajar todo online, también tenemos que estar muy coordinados con la familia. Hemos estado a la altura de las circunstancias y todo ha ido fluyendo y por supuesto con mucha formación, con mucho seguimiento, con mucho acompañamiento y siempre pues ayudando también a las familias. Hay familias que lo están pasando muy mal, pues por las circunstancias, por los recursos de los que disponen. Venimos al restaurante que, como todos ya saben, estaba cerrado desde el 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma. Siempre hay que venir a revisar pues las neveras, a ver cómo está todo, a limpiar para mantener el bar a punto. Tenemos aquí donde va nuestra mercancía,
también pues parada, abierta para que no cojan olores, están todas las neveras paradas. La perseverancia hace que Mario logre pequeñas metas, un chute de energía para poder continuar. Hola Aurelio, a la distancia nos tenemos que abrazar. ¡Qué pena! Encerrado casi 2 meses, a base de vídeos que tengo los ojos colorados ya de tanto estar delante de... Ve a mis nietas, ve a mi hija, ve a mis amigas, ve a todo el mundo por el televisor. ¿Saben mejor estos paseos, estos primeros paseos de salir a la calle, respirar aire, ver a gente? Da la impresión de que como nuevo, y en mi situación más todavía, viudo, viviendo solo, por el coronavirus, Oye, ¿qué hace uno? No sé a los demás, pero a mí me ha dado como valorar más las cosas y como más paz interior. Eso es lo bueno que he sacado del coronavirus, que he trabajado más mi interior. No nos podemos arribar mucho porque el bicho nos come. ¿Cómo estás, mi niño? Pues mira, bien. ¿Y tú? Pues más gordo porque bueno, 3 meses en casa. Mírala. Adiós y recuerdo a los demás. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hola Sofía. Hola Pablo. Ya veo que ni la lluvia te ha impedido salir a hacer deporte, ¿eh? Hombre, después de 2 meses, mira, ni me lo he pensado ya. Pasamos, sí. Para no mojarnos. Porque Sofía, ¿tú en tu vida cotidiana sueles hacer deporte? Y juego a baloncesto, lo practico desde súper pequeñita junto con la natación y quieras o no, yo noto esa falta de deporte. No es lo mismo aquí en casa con el espacio tan reducido que tengo a poder salir a la calle y estar en un polideportivo o corriendo por las calles. ¿Cómo llevas la preparación de esa BAU? Bueno, pues bien, me estoy organizando bastante bien. Yo creía que me iba a costar por este confinamiento, pero es cierto que yo creo que me ha ayudado, a pesar de todo, me ha ayudado a poder organizarme y a tener todas mis tareas al día, todos mis trabajos. Sí, bastante bien la llevo. Yo de momento he superado un día más de la diálisis y espero seguir superando muchísimos días más de diálisis y de pandemia. El estar en el confinamiento también me ha aportado cosas buenas, vivir el día a día de una manera diferente. La temática o los temas que más han preocupado a los clientes han variado muchísimo dependiendo del momento del confinamiento. Al principio, pues casi todas las preguntas eran relacionadas con las cuestiones económicas. A medida que ha ido pasando, pues ya la gente, el estado de alarma se ha notado ese confinamiento y va haciendo mella. ¿Cómo? Pues bueno, pues ahora hay mucha gente esperando y preparando la documentación para interponer demandas de divorcio. Se ha incrementado también el asesoramiento respecto a la violencia machista. Mario sabe lo mucho que el virus nos ha trastocado y cómo ha destapado nuestras debilidades, errores que ahora nos toca subsanar. Uno de esos graves errores lo hemos cometido con nuestros mayores, los más débiles en esta pandemia. René, esta situación de confinamiento, esta pandemia nos hace reflexionar mucho sobre el cuidado hacia nuestros mayores. Debemos tomar una serie de medidas porque nunca es tarde para cuidar de manera más eficaz a nuestros mayores. La gestión tiene que ser absolutamente personalizada. Nuestros adultos mayores, no hay nada más diferente de una persona de 80 años que otra de 80 años. No todos nuestros mayores necesitan lo mismo, pero evidentemente esto que ha sucedido se ha debido en parte a que el nivel de asistencia no ha sido el adecuado. Se necesitan más recursos, se necesita una visión más geriátrica de cómo ayudarlos, de cómo tratarlos adecuadamente, como merecen, y de hacer las cosas mejor para que estén bien cuidados, bien atendidos. Pero si hay algo que debemos mejorar con urgencia es el sistema que rige hoy para cuidar de nuestros mayores. Se requiere una mayor inversión en dotación personal y en material para los cuidadores para poder desempeñar su trabajo. Yo sé que en las residencias pequeñas, en las residencias estas privadas, normalmente es mucho a la batalla. Yo he sido una de las afectadas que hasta ayer no me han dado ya el negativo. Entonces ha habido momentos en los que el inicio ya se habían ido empezando a tomar medidas
¿Que luego no han sido las suficientes? Pues no, mucho caos, mucho estrés. ¿Qué pedirían ustedes? Que haya seguridad primero para el trabajador. ¿Hay precariedad laboral en tu sector? Sí, porque siempre todo es mejorable, ¿eh? Es mejorable. Tener un poquito más en cuenta que el factor ya no solo físico, el psicológico, te va haciendo mella conforme pasan los años. Resetearnos como sociedad es acabar con opiniones como esta. El engaño consiste en presentar a la economía y a la salud como antagonistas. Obviamente el planteamiento no es economía o salud, el planteamiento es economía y salud. Es perfectamente compatible el desarrollo económico sostenible con un adecuado cuidado de las personas mayores y con unos niveles de salud y de calidad de vida aceptables. La economía de los cuidados lo que nos hace pensar es que tenemos que hacer o que preocuparnos más de los bienes comunes. Podemos hacer compatible un desarrollo económico sostenible con un aceptable cuidado tanto de las personas mayores como de nuestros niveles de salud y de calidad de vida. Les hemos llamado héroes, les aplaudimos cada día, pero muchos sanitarios afirman que son solo trabajadores y defensores de la salud. Y ahora, cuando la calma vuelve a los centros hospitalarios, piden que aprendamos la lección. Pues, parece ser que ha llegado un código rojo a puerta 2. Parece un agitado, ¿vale? Has vivido la pandemia en primera línea. ¿Qué lección debemos aprender en cuanto a la sanidad después de todo esto? Lo primero, se ha visto claramente en que necesitamos mucho más personal del que tenemos actualmente. La sanidad estaba trabajando con un personal bajo mínimos y lo que no puede ser es que ahora mismo haya venido una pandemia, nos hayamos dado cuenta de que hacía falta ese personal y de repente ahora vaya a pasar todo esto y otra vez todo como estaba anteriormente. Y lo que tú no puedes hacer es mandar a soldados a la guerra sin nada. Os hemos aplaudido cada día, os hemos dado valor, pero como profesionales de la sanidad, ¿cómo queréis que se traduzca ese valor en el día a día? Que no necesitamos solamente aplausos, sino que la sanidad pública mejore para todos, para mejorar la calidad asistencial de todos los pacientes. Yo no me siento héroe, sino que me siento héroe con una capa de precariedad completamente. Si ahora hemos tenido problemas de protección de profesionales, no la debía de haber habido esa situación. Después de más de 10 años con recortes presupuestarios y recortes también en las plantillas de médicos y enfermeras, la próxima vez evidentemente tiene que cogernos mejor preparados y la próxima vez puede ser un rebrote dentro de pocos meses. Yo valoro mucho la sanidad pública. Por mi enfermedad he sido una usuaria habitual. Me he pasado casi la mitad de mi vida en hospitales. Ellos se esfuerzan, madre mía, de una manera. No se les nota ni siquiera que estén cansados porque hacen todo lo posible por disimularlo, para que nos sintamos bien. Hay que estar aquí para valorar a todos ellos. Yo creo que más bien habría que reforzarlos y ayudarlos. Además de la sanidad, otro sector esencial que sostiene el estado del bienestar y que tiene mucho que aprender del impacto del coronavirus es el educativo. Así están las aulas, vacías. Volverán a ocuparse, pero el sistema tendrá que prepararse mejor. Vanessa Denis, directora del Colegio de San Mateo, vienes con tablet en mano, herramienta fundamental en estos tiempos. ¿Cómo está siendo el proceso? ¿Los niños tienen equipos y buenas conexiones para seguir las clases online? Bueno, el proceso está siendo complicado, siempre hay alguna dificultad, ¿no? En nuestra zona la verdad que la gran mayoría avanza, pero sí es verdad que contamos con una brecha digital. ¿El profesorado estaba suficientemente formado para afrontar esta situación que les ha venido? Sí es verdad que no contábamos con este cambio de un día para otro de la programación, donde pasamos de estar presencialmente a no presencial. Vanessa, hemos quedado con Sofía, una estudiante que está preparando la EBAU en estos momentos, tiene tela eso. ¿Te parece si la llamamos a ver cómo lo llevan a esos niveles también?
Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy bien. ¿Cómo estás llevando todo esto de la preparación de la EBAU y las dificultades que estás teniendo? Bueno, pues al principio es cierto que me costó más organizarme. No debe ser fácil, ¿no? Tener a los profes ahí a la distancia y la distracción es mucho mayor, supongo. No tiene nada que ver dar una clase online que presencial, en la que si tienes una duda te la responden al instante. Por aquí es más difícil, es decir, tardan a lo mejor un día en respondértela cuando ya es tarde. Sofía, ¿y tú qué crees que debemos aprender o mejorar de toda esta situación? Espero que se den cuenta de que tenemos que mejorar estas aplicaciones, como la que estamos usando nosotras y tantas otras, para poder seguir pues comunicándonos si en un futuro ocurre algo parecido o lo mismo, quién sabe. La educación es un valor esencial que debe ser protegido, pero no es el único. Para amparar todos nuestros derechos, una parte fundamental de nuestro sistema lo conforman los tribunales de justicia, un mecanismo que también se ha visto sorprendido por la pandemia. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes. Siéntate. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a abrir los juzgados por completo? ¿Ha sido sensato dejar ciertos casos parados? Creo que la Administración de Justicia ha quedado totalmente en evidencia. Realmente los juzgados han estado paralizados y creo que ha sido una decisión totalmente errónea y nefasta. Al fin y al cabo, la Administración de Justicia es un derecho que tienen todos los ciudadanos y el Gobierno es el garante de ese derecho. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, pues ya tenemos 2 meses de retraso, más todos aquellos que se van a incrementar, que no son solamente los de familia, sino que también son los despidos, las impugnaciones de los ERTE, las empresas que desgraciadamente tengan que entrar a concursos. ¿Crees que se deberían de haber hecho las cosas de otra forma? Habría que haber mejorado LexNet, la plataforma que hace 3 años o 4, ya no sé por qué pasa muy rápido el tiempo, se publicó Justicia Papel Cero. Mentira, y ahora se ha demostrado, porque necesitamos ir a los juzgados y es lo que han dejado patente la propia Administración de Justicia. Hay trabajo, pero no tanto como pudiera parecer, porque los tribunales han seguido funcionando en aquellas materias declaradas servicios esenciales. Por ejemplo, los juzgados de guardia, por ejemplo, todos aquellos asuntos en los que había una persona presa o detenida, y todos otros muchos en los cuales el Consejo General del Poder Judicial declaró que había que seguir trabajando. Y además lo que no se ha trabajado presencialmente, que es lo que me acabo de referir, se ha hecho en casa. Desde luego sería deseable que se establecieran refuerzos en los medios personales, en jueces, en letrados de la Administración de Justicia y también en funcionarios, pero no creemos que en la actual situación económica el Gobierno tenga medios para reforzar. Los autónomos y las pequeñas empresas conforman el principal tejido productivo de Canarias y son los más perjudicados en esta crisis. La lección que nos deja el virus es el apoyo colectivo para que no cierren su actividad. Hola, Miguel. Hola, buenos días. Miguel, hemos visto cómo lo has estado pasando al tener que dejar tu actividad a un lado por esta pandemia. ¿Has podido volver a retomar tu actividad? Pues mira, de momento todavía no. Desde el 13 de marzo que he parado, yo en mi sector no puedo empezar. Estamos en uno de tus lugares de trabajo. Sí, aquí tengo un trastero donde guardo yo pues todo lo que tenía comprado del año pasado, que tenía que haber empezado a salir a partir de marzo, porque la temporada de las piscinas empiezan en marzo y aún no ha salido nada. Miguel, vamos a otro sitio y seguimos hablando. Vale, perfecto. Tras toda esta experiencia, ¿crees que vale la pena ser autónomo? Hombre, yo pienso que sí, porque es una forma de contribuir, digamos, a levantar este país, porque este país sin autónomos no haría nada. ¿Como autónomo tienes acceso a alguna ayuda? Sí, como todos los autónomos, sacaron una ley que nos dan una ayuda de 671 euros. El problema ¿cuál es? Que si tienes un recibo pendiente de autónomos en la Seguridad Social, por ejemplo, pues te la conceden, pero no te la dan. O sea, el ingreso no te lo hacen, hasta que no liquides la deuda que tienes. Yo, en mi caso, yo no puedo pagar esa deuda, entonces la ayuda está concedida, pero está ahí parada. No me la han dado, entonces estoy en las mismas. Y así como yo, mucha gente. Las rectificaciones que pedimos a las distintas administraciones para poder en estos momentos apoyar y prolongar que las actividades de los autónomos continúen adelante, va a ser en estos momentos el retraso de todos los impuestos y lo que son los trimestrales nacionales también, el retrasarlos en el tiempo. Ahora mismo tenemos 0 ingresos, lo único que tenemos son gastos
y necesitamos ayuda. Hola Jennifer, gracias por atendernos. Por lo que vemos, ultimando detalles aquí en el restaurante, ¿no? Sí, efectivamente, porque ya tenemos una fecha de apertura, el 24 de mayo, que es cuando comienza la segunda fase, y bueno, se cree que ya para esa fecha podamos abrir ya. Te vemos con el metro en la mano, calculando distancias entre mesa y mesa. Sí, estamos aquí midiendo a ver la distancia de 1,5 metros, 2 metros, que vamos a dejar entre mesa y mesa, para saber qué mesas vamos a quitar. Hablamos de una reducción del aforo superior al 50%, lo que va a traer consigo también pérdidas para el negocio. ¿Han hecho cálculos ya, Jennifer? Bueno, hoy en día no, calcular no hemos calculado, ¿no? Pero si se reduce el aforo a un 50%, obviamente que será el 50% menos de ganancia. En base a esas pérdidas, ¿se van a ver obligados también a reducir la plantilla del restaurante, Jennifer? Bueno, hoy en día esa situación no la hemos planteado porque el personal que tenemos lleva con nosotros muchísimos años y lo que nos planteamos es seguir manteniendo nuestro negocio abierto, mantener nuestro personal y sobrevivir a esta crisis. Lo que vamos a ver es un cierre masivo de las empresas asociadas al sector servicios. Lecciones fundamentales, y yo lo digo en el contexto de la Comunidad Canaria, es que tenemos que ser más de aquí, tenemos que apoyar al tejido productivo canario. Sabemos que no estamos bien industrializados o que nos hemos centrado en el sector servicios. Compremos y defendamos lo nuestro, defendamos lo que es Canarias, para que evidentemente en la medida de lo posible nuestra actividad de consumo proteja las actividades que actualmente hay en Canarias. And likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Algunos lo vaticinaron, pero es ahora cuando esperamos con ansia una vacuna salvadora. Hemos antepuesto otras prioridades sin reparar en la poca importancia y en la escasa inversión dedicada a la investigación. Actualmente en España se invierte el 1,2% del Producto Interior Bruto en investigación. Para hacernos una idea, esto es exactamente lo mismo que se invertía hace 13 años. En Canarias únicamente se invierte el 0,47%. Esto lo que hace es situarnos los penúltimos dentro de todas las comunidades autónomas en cuanto a inversión a ciencia. Sin investigación no hay progreso, no hay mejoras sociales, no hay mejoras económicas. Nos vemos abocados a ser una sociedad estática. Cuanto más tiempo tardemos en ponernos las pilas y empezar a invertir más dinero en ciencia, va a ser más difícil para nosotros recuperarnos, porque cada vez somos menos competitivos. Pero si hay un camino que hay que desandar, es el de la desigualdad, una gran grieta que aumentó su tamaño tras la última crisis. Pedro Florido, responsable provincial de Cruz Roja, responde qué impacto en la demanda de ayuda están teniendo ustedes ahora mismo. Ha supuesto un 60% de la demanda que teníamos anteriormente. Este 60% evidentemente tenemos que darle respuesta de forma inmediata y gracias a todo el voluntariado que tenemos más de 800 solo y exclusivamente en este plan. Pedro, hay dobles víctimas del coronavirus, quiero decir, gente que todavía no había salido de la crisis anterior y que ahora se enfrenta a esta. Por supuesto, antes había un gran colectivo de personas vulnerables y esto ha supuesto que sea el doble de vulnerable que anteriormente. ¿Qué perfil de ciudadanos está acudiendo a ustedes? ¿Y hay algún perfil nuevo, diferente a la crisis anterior? Hay un nuevo perfil que son los que proceden del ERTE, estas personas que nunca se hubiesen imaginado que iban a estar en la fila de los servicios sociales o de las ONG, en este caso de Cruz Roja, nos encontramos que hay personas que vienen. La nueva normalidad también exige firmar un nuevo contrato social. Un acuerdo distinto, con reglas renovadas, que sea el comienzo de las grandes transformaciones que nos esperan.
Bueno, pues ese ha sido nuestro reportaje de hoy. Resetear, vamos a tener que cambiar algunas normas, algunos hábitos de conducta para enfrentarnos a ese nuevo mundo que tenemos por delante. Lo hemos comparado nosotros, José Miguel, con un juego de Mario Bros. Yo no sé si ha sido acertado, a mí me ha encantado el tenerlo en esas pantallas, el trabajo que han hecho nuestros compañeros. ¿Con qué te queda de ese reportaje que acabamos de ver? Pues en principio con la importancia de la administración pública. Es decir, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de colectividad, es por la cual nosotros abonamos impuestos para financiar una serie de servicios y bienes públicos que se tienen que ofrecer pues, a aquellos lugares en donde los mercados privados no llegan. Y prácticamente la totalidad era enfocado hacia esa percepción, a tener conciencia de que cuando abonamos un determinado carga tributaria no es para financiar cosas inocuas ni intangibles, son para financiar los bienes y servicios públicos que terminan recibiendo los propios usuarios que ya de por sí lo financian. Vamos, ¿hay algo que te haya llamado la atención del reportaje que acabamos de ver? Yo me quedo hablando del ámbito de la salud, y no por condicionar la respuesta, con una frase, porque una frase de una sanitaria que decía, es verdad, la gente nos aplaude todas las tardes, pero no somos superhéroes, lo que queremos es no ser superhéroes con el abrigo de la precariedad. Sí, y aunque no te lo creas, Miguel Ángel, eso es lo que iba a plantear como resumen de la intervención. Porque creo que de alguna manera esa compañera reflejaba muy bien lo que incluso planteé al inicio del programa, la necesidad de disponer de un sistema sanitario público, bien dotado, que sus profesionales estén felices de participar de ese proyecto común y para lo cual hay que mimarlos, tratarlos bien, no dejarlos desprotegidos y permitirles que su trabajo lo hagan en las mejores condiciones posibles. Por eso he sacado el tema, porque lo habís comentado en la parte inicial. Rodrigo Martín, ¿con qué se queda de ese reportaje, de ese trabajo que acabamos de ver? Creo que fue el mismo persona, hablando de la sanidad, que dijo en otro momento, que dijo que la sanidad partía de una situación que estaba ya tremendamente sobrecargada y que le han puesto otro trabajo y que vamos a necesitar más capacidad económica y más personal. Y sí querría reseñar una cosa, aunque no sea de este reportaje, hablando de los aplausos. La gente se ha fijado que los sanitarios atienden bien, se han sacrificado, tal cual. Usted no se ha fijado una cosa, quizás con muy poca información, lo flexible que ha sido el sistema sanitario. ¿Con qué facilidad se adaptó, digamos, la atención sanitaria a la nueva situación? Yo no sé si lo han valorado, es decir, partíamos de nada, de una especie de improvisación, no teníamos material, no teníamos personal, estábamos sin nada. Pero sin embargo, el cambiar de la tradicional atención que había en atención primaria y en hospitales al nuevo sistema de COVID se hizo de una manera muy flexible. O sea, los profesionales están acostumbrados a tener que trabajar y flexibilizar bajo presión. Noemí. Bueno, yo creo que como en el sistema sanitario, la educación también ha hecho un proceso de adaptación muy rápido. Es verdad que el reportaje resalta la importancia de los servicios públicos y del papel que juega cada uno en ese desarrollo social, ¿no?, mixto que tenemos del sector privado y el sector público. Es verdad que nos quedan muchas reformas por hacer en todos los ámbitos y que hacen falta muchos recursos para mejorar la vida de los mayores, la educación, la investigación, pero quien realmente aporta todo ese valor o todos esos recursos es el sector privado, que es el que realmente está ahogado en estos momentos en un parón por decreto y generando un caos importante que no se ve visible en ese reportaje. Y es el que tenemos que realmente recuperar ahora. Vamos a tocar las dos partes, la parte sanitaria y evidentemente, como hacemos cada semana, la parte económica también, porque tiene muchísima importancia por lo que acabas de decir. Vamos a situarnos en el contexto actual, a fecha de hoy, cómo está la situación en nuestro archipiélago, y hay que decir que Canarias tiene hoy, a esta hora de la noche, 2.240 contagiados acumulados. Estamos hablando también de que 148 personas, desgraciadamente, han perdido la vida, y estamos hablando de que, afortunadamente, 1.321 personas han conseguido recuperarse del coronavirus. Los casos activos ascienden ahora mismo solo a 771. Estos son los datos, como decimos, con los que Canarias previsiblemente va a entrar el próximo lunes en la fase 1 de desescalada.
escalada, pero lo que queremos saber es, Wendy Fuentes, muy buenas noches, es en qué consiste, porque tanto se ha hablado de las fases que nos acabamos haciendo un lío, ¿en qué consiste exactamente esa fase 1? ¿Nos los puedes aclarar? Me ha gustado, muy buenas noches, Miguel Ángel, me ha gustado ese pie de a veces nos hacemos un lío, fase 1, fase 0. Vamos a ilustrar con el siguiente informe en qué consiste, cuáles son los detalles de esta fase 1. A partir del lunes 11 de mayo se permiten las reuniones de hasta 10 personas en domicilio o al aire libre, siguiendo, eso sí, las recomendaciones básicas de higiene y distancia social. A partir de entonces, todas las personas que convivan juntas podrán ocupar el mismo coche, eliminando así el límite de 2 personas que existía hasta ahora. Las terrazas de bares y restaurantes podrán abrir, pero solo a un 50% de su capacidad. También se podrá acceder a hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo, eso sí, sus zonas comunes. Además, se podrán instalar los mercados al aire libre con separación de seguridad y se permitirá la apertura de los comercios de hasta 400 metros sin cita previa. Y vuelven los espectáculos en espacios cerrados, eso sí, con un máximo de 30 personas y solo a 1/3 del aforo. Si son al aire libre, podrá aumentarse a un máximo de 200 personas. Por su parte, las visitas a museos estarán limitadas a un 30% de su capacidad y a los lugares de culto se podrá acceder con un aforo máximo del 30%. Estos son los detalles y las condiciones más relevantes de esta primera fase que entramos ya este lunes 11 de mayo, Miguel Ángel. Bueno, pues te lo vas a creer o no, pero a mí me queda bastante más claro, con lo cual te agradezco todos esos datos. La pregunta es evidente, Amos. Esas son las cifras las que nos ha aportado Wendy de cómo está Canarias en estos momentos. ¿Se dan las circunstancias para que Canarias sea autorizada a pasar a esa fase 1 el próximo lunes? Yo honestamente creo que el trabajo que se ha hecho es espectacular aquí en nuestra comunidad autónoma y de alguna manera se han cumplido los deberes, se han hecho perfectamente los deberes y además hemos tenido una nota elevada. Desde esa perspectiva es el Ministerio el que tiene que ahora evaluar el trabajo que se ha hecho, pero yo veo muy difícil que pueda plantear dudas de que nuestra comunidad autónoma pueda entrar en la fase 1. Las islas que no lo están todavía pueden entrar. Estamos hablando de que La Gomera, El Hierro y La Graciosa están desde el pasado lunes y que el resto del conjunto del archipiélago sería el próximo lunes. Sí, sí, todo va bien y el Ministerio entiende que se han hecho los deberes correctamente, como entiendo que así se ha hecho, deberíamos entrar en fase 1. Bueno, esa es la opinión de Amos García. Jesús, tú que nos miras desde, te voy a decir desde la periferia, porque ahora eres tú el que estás en la periferia, en Madrid. ¿Cómo se ve? ¿Ha hecho Canarias los deberes para entrar en esa fase 1 el próximo lunes con los datos que manejas? Sí, claro que sí. Además, permíteme, Miguel Ángel, como profe que soy, pues tengo que daros nota. Yo creo que tenéis un sobresaliente matrícula de honor. Lo habéis hecho muy bien desde el principio. También tenéis la suerte de vuestra situación geográfica, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero sí que reunís todas las condiciones. ¿El resto de comunidades? Pues mira, no lo sé. No lo sé porque yo personalmente habría puesto otro indicador que yo sé que a algunas personas no les va a gustar. Yo sé que en Canarias tenéis muy bien hechos los deberes en todos los sentidos, incluso con las residencias geriátricas, pero yo creo que el resto no. Yo desde luego creo que en estos momentos y después de contar más de 17.500 personas mayores que han muerto en residencias geriátricas, hoy no debería pasar ninguna comunidad autónoma que tuviera una sola residencia geriátrica sin que le hubieran hecho los test tanto a todos los trabajadores de la residencia como a todos los internos. Y yo te puedo asegurar que aquí en Madrid las hay, que yo pueda confirmar más de 5 que me han llamado para que intentara interceder por ellos en el sistema sanitario. Si no hay test, desde luego las residencias geriátricas están en peligro, nuestros mayores también. Y en el caso de Madrid, pues yo creo que no nos van a aprobar. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad de, como en todos los exámenes, repetir. Barcelona yo creo que ha sido honesta, y que ha valorado y que no ha solicitado, pero hay otras comunidades, como digo Madrid, que lo vamos a tener francamente difícil. Bueno, pues vamos a ver cuándo se toma esa decisión. Casi 2.700 canarios han aceptado ya participar en el gran estudio de cero prevalencia que se está desarrollando en toda España para conocer el impacto real del coronavirus. Y los resultados que arroje van a ser clave, desde luego, para conocer el grado de inmunidad
de nuestra población. Esta noche está con nosotros Elías Castro y Elías es coordinador de ese estudio en nuestro archipiélago. Elías, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Elías, aunque el estudio se va a prolongar hasta finales del mes de junio, sí sabemos que los análisis ya han comenzado. ¿Cuándo podremos tener los primeros resultados preliminares? Bueno, en esto hay que ser extremadamente prudente. El estudio tiene 3 oleadas de la misma población. La primera oleada ya la hemos terminado. Estamos en la segunda oleada, que terminará mañana viernes con las últimas pruebas que recojamos. Pararemos una semana, porque así está establecido, para que haya un intervalo de 21 días entre la primera y la tercera oleada, que se le va a hacer a la misma población, y una tercera oleada que será ya a finales del mes de junio. Después de cada una de estas oleadas, insisto, siempre a la misma base poblacional, es cuando se podrá, por parte de los responsables del estudio, empezar a dar algún dato preliminar. Nosotros entendemos que a mediados de la semana que viene ya podremos tener algún dato provisional sobre esta primera oleada que, como digo, se ha desarrollado desde los últimos días de abril hasta mañana mismo, 8 de mayo. Elías, una pregunta. Casi con toda probabilidad ese estudio que se ha iniciado no va a arrojar que Canarias tenga una inmunidad de grupo. Estamos hablando de un 70%. Pero ¿se puede saber más o menos qué porcentaje de población se estima, que es una pregunta que nos hacemos muchísimo, qué porcentaje de la población se estima que se podría haber contagiado en Canarias? A ver, yo creo que determinar eso ahora mismo todavía, con los datos absolutamente provisionales que existen, no es posible. No sería muy correcto avanzar un dato de ese tipo. Yo lo que sí te puedo avanzar es que la base poblacional, esto es una encuesta, una gran encuesta a nivel nacional, que tiene también una relevancia importante desde el punto de vista de la población encuestada en Canarias. En Canarias hemos ya acudido a 3.165 hogares elegidos y seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística y arrojan una población de 9.700 personas, de las cuales han participado activamente en el estudio 6.334. Es la estimación que tenemos al día de mañana en función de las citas que ya tenemos, que ya se produjeron, que se están produciendo todavía hasta ayer hasta el día de hoy, y las que se van a producir mañana. Con esta muestra poblacional podemos tener, como digo, a mediados de la semana que viene, un primer análisis de cuál es el grado de prevalencia de la enfermedad, el grado de transmisión comunitaria que se da en la segunda y la tercera oleada, pero sobre todo, y en esta fase, lo que vamos a poder determinar es cuántas personas de todas las que hemos muestreado, que representan a la población de Canarias en su conjunto, han tenido contacto con el virus, han estado en contacto y han podido generar anticuerpos en relación con esta pandemia. Elías, una última cuestión. Aunque este estudio, la verdad es que ha sido bien acogido por todo el mundo, de hecho hay muchísima gente cuando se le llama que se presta voluntariamente a hacerse la prueba, sí que es verdad que han surgido algunas voces que dicen que el estudio llega tarde, ya que esta desescalada que estamos iniciando se hace sin tener una foto fija, una foto real del número de contagios que hay en nuestro archipiélago. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto? ¿Se podría haber adelantado ese estudio que se está haciendo ahora? ¿Por qué no se hizo antes? Yo no soy epidemiólogo, a mí me han encargado simplemente coordinar la realización del estudio, pero sí que he consultado con personas que saben bastante de esto y lo que nos han dicho es que haberlo hecho con anterioridad no tenía mucho sentido, en la medida que lo que estamos intentando comprobar es cuánta población ha estado en contacto con el virus. Si lo hubiéramos hecho demasiado pronto, el número poblacional o la estadística que queríamos obtener sería bastante más pobre porque el grado de desarrollo de la enfermedad o de la pandemia no se hubiera producido. A partir del hecho de que ya haya una fase avanzada de la pandemia, podemos obtener el dato que realmente se está buscando. ¿Cuánta parte de la población, lo que usted decía antes, cuánta parte de la población ha desarrollado anticuerpos contra el virus? Y al hacerlo en 3 oleadas, vamos a descubrir la segunda cuestión tremendamente importante. No solamente cuántas personas han estado en Canarias en contacto con el virus de forma estadística, como digo, sino también el grado de transmisión comunitaria que aún queda. Porque, insisto, las mismas personas que fueron objeto de estudio
en estas 2 primeras semanas, lo van a hacer después, dentro de 20 días, en la segunda oleada y después de otros 20 días en la tercera oleada. Por tanto, tendremos una base estadística suficientemente amplia. Nosotros calculamos que vamos a obtener resultados de en torno al 65-70% de la muestra, que está dentro de los parámetros que el Instituto de la Salud Carlos III entendía como necesario, y con eso vamos a tener una muestra bastante amplia de cuál es la base poblacional que en Canarias ha estado en contacto con el virus y qué grado de transmisión comunitaria queda todavía en este momento circulando por nuestras islas. Nos queda claro. Elías Castro, coordinador de ese estudio de seroprevalencia que se está haciendo en Canarias, y hablaremos en los próximos días, estaremos muy pendientes de los resultados que se vayan produciendo. Muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano. Gracias a ustedes, y desde que tengamos los primeros datos, seguro que los pondremos en conocimiento de toda la población por el interés que despierta. Muchísimas gracias, Elías Castro, y me voy directamente de lo que acaba de decir Elías. Amos, ¿se tenía que haber hecho antes este estudio? ¿Se podía haber hecho antes? ¿Está bien en el momento que se está haciendo? No, Elías lo ha explicado perfectamente. Un estudio de seroprevalencia no se puede hacer antes de que haya infección, porque entonces va a estar totalmente sesgado y no nos va a dar ninguna información relevante. Lo que hay que hacerlo, porque lo que nos interesa es conocer exactamente el número de inmunizados, el número de susceptibles que hay en la comunidad, es hacerlo en el momento justo, en el momento adecuado, que ha sido este. Y este ha sido el momento, pero la desescalada se hace antes de empezar el estudio. ¿La desescalada tenía que haber esperado a tener los resultados? Entiendo que no, porque la desescalada se está haciendo en función del perfil de transmisión que está viendo de la situación en estos momentos en nuestro territorio, que está siendo muy, muy débil, y eso nos permite entender que se está consiguiendo lo fundamental, que es romper la cadena de transmisión del problema. Hay una cuestión que le quiero plantear tanto al médico, el presidente del Colegio de Médicos, Amos, como a ti, porque el director del Servicio Canario de Salud es uno de los titulares que más nos ha llamado la atención durante toda la semana. Ha dicho que el virus ya no está en la calle. ¿Se puede afirmar, hacer una afirmación de esa rotundidad cuando no tenemos datos todavía, ¿no?, fiables sobre el número de contagios que hay en Canarias, y cuando solo un 3% de la población de este archipiélago se ha hecho ese test? Yo creo que, honestamente, creo que lo que intentó transmitir el director del Servicio Canario de Salud, no excesivamente de manera correcta, es que lo que se está consiguiendo es romper la transmisión del problema en nuestra tierra, y eso sí es cierto. Pero los virus van a formar parte de nuestra vida. Este virus ha venido para quedarse y vamos a seguir conviviendo con él. Luego, no es que no esté en la calle, es lo que se está consiguiendo es romper la transmisión del problema, pero lógicamente el virus va posiblemente a formar parte de lo que es nuestra esencia de relación con microorganismos de este tipo. Rodrigo, hay polémica sobre los que creen y los que no creen que se deban hacer test masivos a la población. ¿Son eficaces esos test masivos o deben ser más selectivos? No, yo pienso que hay dos grupos. El test para ver el tipo de que está teniendo la población de inmunidad y eso que nos sirva de base a nosotros para tomar algunas decisiones es necesario, pero también es necesario el otro grupo que se está haciendo, que se está haciendo con el personal sanitario, porque es otro que ahora mismo se le están haciendo pruebas. Bueno, yo creo que en cierta manera habrá que ir mezclando esas dos cosas. Otro problema ahí que se discute un poco es si las técnicas de PCR que se están utilizando, porque hay varias, y en eso Amos puede saber más que yo, pero si son las más adecuadas o debíamos haber utilizado otro tipo de técnicas que no fueran lo del palito en la nariz, porque hay otro tipo de PCR que al parecer son muchísimo más fiables. Nos pide la palabra Jesús Sánchez desde Madrid. Jesús, ¿qué querías aportar? Sí, nada, muy breve decir que bueno, para aclarar, lo que se ha dicho es el estudio de seroprevalencia, y es verdad que hay que hacerlo en el momento que se está haciendo. Otra cosa es que se tenían que haber hecho los estudios oportunos a la población, evidentemente, que no se han hecho, en definitiva, no se han hecho porque no había pruebas, esto es evidente, incluso a los propios profesionales sanitarios. Ahora se está haciendo en algunas comunidades, en Madrid se ha hecho, y ya tenemos los datos de uno de los hospitales de Madrid. El 30% de los profesionales han pasado la enfermedad, la han pasado. Eso significa que han tenido la enfermedad, muchos de ellos de forma asintomática, y han estado transmitiendo, contagiando la enfermedad a los pacientes.
Esto no tiene ninguna lógica ni tiene ninguna defensa. Y luego decir que cuando se hacen declaraciones tan a la ligera, es decir, el virus no está en la calle, eso provoca confusión entre la población, porque claro que está en la calle. Si decimos que no está en la calle, pues entonces nos relajamos con las medidas de prevención del contagio. Gracias, Jesús, por ese matiz. De todas maneras, estabas matizando esas declaraciones del director del Servicio Canario de Salud. Sí, fundamentalmente porque entiendo que, supongo que lo que trató de expresar fue eso, porque los virus están ahí, van a formar parte de nuestra realidad. Las declaraciones fueron muy desafortunadas, eso está clarísimo, y sobre todo, ¿cuál es la lógica de que todo el mundo tenga que ir con mascarillas, guantes y todo lo demás si eso no está en la calle? Sí, o que mantengamos la distancia de 1,5 metros, 2 metros con otras personas, evidentemente. Bueno, se corre el peligro, como decía Jesús, de que la gente pueda relajarse. Sí te quería preguntar, vamos a trasladar otro tema. Para controlar la pandemia, desde luego, es imprescindible una red de rastreadores de posibles contagiados, que son claves en la desescalada. Una responsabilidad que va a caer en la atención primaria de las comunidades autónomas. Todavía no hay directrices específicas marcadas desde el Gobierno de España, pero ya estamos en esa desescalada. ¿Tiene Canarias diseñado su propio plan de cómo van a ser esos rastreadores? ¿Y cómo va a ser? ¿Nos lo puedes contar? Incluso ya existen los rastreadores. Desde hace tiempo en varias gerencias de atención primaria son un colectivo de profesionales que se ponen en marcha ante la identificación de un caso, haciendo un seguimiento de todos los contactos estrechos que ha tenido ese caso para ir... Hacen como una especie de labor de policías de policías, es decir. Efectivamente, policía sanitaria, que buscar a los contactos estrechos de esos casos para tomar las medidas oportunas en relación a ellos. Si presentan síntomas, hacerles las pruebas, recomendarles también, si han sido contacto estrecho, que permanezcan en su domicilio, porque eso es clave. Además, es uno de los requisitos importantes que se va a pedir para avanzar en las fases del proceso de desescalada. Que, por cierto, si me permiten, no voy a decir desescalada ni desconfinamiento. No me gustan esas palabras. Son palabras que no existen, que se ha hablado todo mucho esta semana, que la palabra desescalada, bueno, que ¿por qué se estaba utilizando la palabra desescalada cuando no viene ni en el diccionario? Yo prefiero hablar de retorno, regreso o vuelta a una normalidad diferente. Tampoco me gusta decir nueva normalidad, prefiero decir normalidad diferente. Y en ese proceso es fundamental el disponer de esos médicos rastreadores, y eso es hay que subrayar que en muchas gerencias de atención primaria en nuestra tierra ya existe. Pues, y sobre este tema le pregunto, preocupan sobre todo los asintomáticos, ¿cómo debe ser ese rastreo para localizarlos y para aislarlos? Si ha sido un contacto estrecho de casos, que es lo que se busca, los contactos estrechos de casos, y se les va a pedir, se les va a hacer las recomendaciones oportunas de que, independientemente de que estén asintomáticos, permanezcan en su domicilio. Bueno, pues muchas gracias por esa aclaración. De todas maneras, a nosotros sí que nos preocupa una cosa. No hay unas instrucciones claras. Lo va a llevar la atención primaria. Bien, ¿quién de atención primaria? Los rastreadores. Bien, pero cuando un médico de atención primaria, digamos no rastreador, detecta un caso, tiene que hacer un PCR que le va a tardar 24 horas en tener los resultados. ¿En qué momento se lo pasa al rastreador? A su vez, el rastreador, cuando detecta un caso, ¿cómo lo transmite al otro sistema? Con lo que quiero decir eso es que, aunque tengamos eso, hay una serie de información que probablemente la tenga el gobierno, pero no está fluyendo con la suficiente velocidad hacia la primera línea. No fluye. Los médicos nos preguntan continuamente en el colegio, vale, lo va a hacer primaria, pero ¿cómo? ¿Cómo me paso? ¿Cómo no? Ah, ¿no te lo han dicho? No, aquí no ha llegado información. Es decir, la información hacia abajo, hacia la primera línea, está fluyendo con verdaderas dificultades. Sí, de cualquier manera, centrándonos también en que estamos en un mundo que tiene incertidumbre. Todos estamos aprendiendo e innovando con respecto a una situación absolutamente novedosa. Pero lo que sí es cierto es que cuando un médico de primaria tiene delante a un paciente que sospecha que puede tener el problema, automáticamente lo declara el circuito de vigilancia epidemiológica, que tiene el músculo suficiente para dinamizar ya todo el proceso y poner en marcha el sistema de rastreadores. Y la prueba se tiene que hacer en las primeras 24 horas en estos momentos, en la nueva dinámica que se ha establecido en el ámbito de atención primaria. Bueno, así por lo menos ya vamos conociendo cómo puede funcionar ese sistema. Una pregunta clave, perdona, para los médicos. ¿Quién hace el primer PCR?
¿el médico de cabecera o el sistema de rastreador? No, el médico de cabecera. Entonces pasan 24 horas ahí en el aire. Bueno, deberíamos de saber esas bueno, cosas. Pues ya el presidente del Colegio de Médicos se entera aquí de cómo... Me refiero, por eso les digo el nivel de información. La primera línea debería... Deme un segundo, Rodrigo. Debería saber esas cosas y decir sus peros. Deme un segundo porque vamos a seguir hablando de sanidad pública, porque una de las primeras lecciones que nos deja el coronavirus es que España tiene, como hemos dicho antes, que fortalecer su sistema público sanitario dotándolo de una mayor inversión después de años de recortes. Es una cuestión esta que queremos abordar precisamente con nuestro contertulio de Madrid, con Jesús Sánchez Martos, porque además fue consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué cambios, Jesús, crees que se deben afrontar a partir de ahora, después de toda esta situación? Bueno, Miguel Ángel, a ver, es que el reportaje que habéis hecho, que aprovecho para felicitaros de nuevo, con Mario Bros, pues es que hay que resetear. Hay que resetear, y lo primero que tienen que resetear son los que toman decisiones políticas del gobierno, pero resetear bien, informar, como estábamos diciendo ahora, informar a los médicos de atención primaria de los centros de salud cómo se tienen que hacer esos test ante un paciente que es sospechoso. Es que lo que le llega a la población es que si tengo síntomas voy al centro de salud y me hacen la prueba. Pues no, aprovecho para decir, vamos a ver, si tengo síntomas voy al médico. Y el médico es el que clínicamente, porque no es un robot, valora si es un caso sospechoso o no y entonces se hará la prueba. Yo creo que tenemos que resetear tantas cosas que lo primero que yo creo que hay que resetear es la sanidad pública. Mira, yo voy a intentar ser rápido con algunos paneles que he preparado, que ya sabéis que es costumbre. Bueno, hoy se ha creado la Comisión de Reconstrucción y se llama Reconstrucción Social y Económica. Y digo yo, es una gran oportunidad que tienen ahora todos los políticos para reconstruir. ¿Y por qué no? Yo me pregunto, el sueño que siempre he tenido, incluso como consejero, ¿por qué no pueden establecer un pacto de Estado por la sanidad pública? Un pacto de Estado. El pacto de Estado tiene que estar por la sanidad y por la educación. En el caso que me corresponde, por la sanidad pública. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero 3 principios fundamentales. Lo primero es que se tiene que reindustrializar España. No puede ser que tengamos que seguir dependiendo de respiradores, mascarillas, los test, los EPIs, que tengamos que seguir dependiendo de un mercado chino. Eso es imposible. A partir de ahora esto tenemos que evitarlo. En segundo lugar, aumentar los presupuestos en sanidad pública. No puede haber recortes, evidentemente. Se tiene que aumentar el número de profesionales, se tienen que aumentar los recursos, se tiene que aumentar la inversión, pero además habrá que explicar a la población que invertir no es gasto, es inversión, porque tenemos que potenciar la investigación, tenemos que potenciar los cambios curriculares. Hoy no podemos seguir formando a los médicos y a los enfermeros en las facultades como hasta ahora. Tenemos que cambiar algunos conceptos. Por supuesto, yo voy a seguir defendiendo lo que he defendido siempre, que tendrá que salir y aprobarse la especialidad de urgencias tanto para los médicos como para los profesionales de enfermería, que creo que lo han demostrado clarísimamente que es necesario. Y en tercer lugar, bueno, pues yo sé que esto puede provocar debate entre todos los contertulios, pero yo voy a defender centralizar la salud pública, no la sanidad, la salud pública. Precisamente para eso que estáis diciendo, para que no existan confusiones, para que tengamos un calendario de vacunación único, para que las alertas epidemiológicas estén centralizadas, para que la gestión de una epidemia o de una pandemia esté centralizada, evidentemente. Y claro, todo eso nos llevaría a conseguir la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Cómo propondría yo? Bueno, vamos a hablar de la atención hospitalaria y de la atención primaria. No, hay que cambiar el nombre de atención especializada. No, las dos tienen que estar unidas y además las dos son especializadas. Aquí están todos los especialistas también. Y por supuesto el 112 con las urgencias y emergencias de cada comunidad. En los hospitales, yo voy a seguir defendiendo que tienen que existir hospitales clínicos generales. Bueno, algunos los llaman de alta resolución, no voy a discutirlos, los nombres, pero luego tendrá que haber hospitales monográficos, pues de psiquiatría, de oncología, de maternidad, pediatría y, cómo no,
de geriatría, yo creo que esto es indiscutible. Y luego, yo le llamo hospitales comarcales, pero podemos cambiar el nombre. Son hospitales que sean mucho más accesibles para la población, cercanos en la población. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos muchísimos pueblos en la sierra que no tienen esa accesibilidad. Cada comunidad será distinta. Y, por supuesto, la cercanía. Fijaros que en la atención primaria he puesto los centros de salud que conocemos, pero también los centros de especialidades. No pueden estar aquí las consultas externas, si son externas. Las consultas externas deben de estar en los centros de especialidades y además cerca del ciudadano, en la atención primaria. Y los centros de urgencia de atención primaria. Cuando una persona tiene que ir a urgencias o tiene que llamar a urgencias, no siempre hay que ir al hospital, no. Tenemos centros de salud de urgencia tanto por las noches como los fines de semana. Y es evidente que una persona que está en el centro de salud con la atención primaria llama al 112, el 112 lo valora, tendrá que ir a las urgencias del hospital, pero como pongo aquí, sin triaje. Ya no hay que hacer ese triaje y, por tanto, se va a descongestionar muchísimo las medicinas en urgencias. Y, por supuesto, habrá que potenciar la telemedicina, la atención domiciliaria y las residencias geriátricas, que después podremos decir algo si os parece. En definitiva, yo termino. Vamos a ponernos en el domicilio, en casa de un ciudadano. Bueno, tiene la posibilidad de ir, si se pone muy malo, al hospital. Bueno, yo lo he cortado aquí y he puesto interrogante porque yo creo que no. Debe de ir a su centro de salud, que es la puerta de entrada del sistema, y, por supuesto, se valorará la decisión en urgencias o en las emergencias con el 112. Y que, vuelvo a decir, si va al hospital, va sin triaje. Eso es evidente. Pero tanto el hospital como los centros de salud tendrán que estar con programas nuevos de hospitalización a domicilio, de atención domiciliaria, de telemedicina, que tienen que depender de la atención primaria. Nunca entendí por qué la hospitalización a domicilio, una persona que está hospitalizada en su domicilio, tenga que depender del hospital. Es la atención primaria, es el médico, el profesional de enfermería, de atención primaria, el que tiene que hacer el seguimiento con esa atención domiciliaria, con la telemedicina. Y aquí yo he puesto, para terminar, algo que tendríamos que empezar. Yo, de luego, lo voy a defender: la presencia de las farmacias comunitarias, la presencia de los psicólogos de urgencias en 112. En Madrid lo pusimos en marcha siendo yo consejero y de luego tenemos resultados excelentes. Y vuelvo a decir, la especialidad de medicina de urgencias para los médicos y para los profesionales de enfermería. Yo creo que todo esto se tendría que debatir por grandes profesionales que tenemos en la política, en la gestión y en la sanidad. Pues recogemos ese guante. Jesús, muchísimas gracias por esa clase didáctica que nos has vuelto a dar una semana más. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, son solo 3 minutos, pero les digo que no se vayan muy lejos porque a la vuelta vamos a seguir hablando de sanidad, de economía, porque no han venido José Miguel y Noemi aquí para estar de espectadores nada más, sino para hablar de toda la reconstrucción económica que hay que hacer también. Y sobre todo vamos a hablar de las principales víctimas de esta pandemia, que están siendo, creo que estarán todos de acuerdo conmigo, las personas mayores, víctimas en el número de fallecidos y víctimas en muchísimos casos también por la soledad. Vamos a establecer una conexión con Javier Alonso, que es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría. 3 minutos y volvemos con ustedes. Once y cuarto de la noche, 11:14 exactamente de la noche, seguimos aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, hablando sobre el coronavirus. Les habíamos prometido que íbamos a hablar ahora de las principales víctimas de toda esta pandemia, que están siendo sin duda las personas mayores. Ellos son las principales víctimas del coronavirus. A los fallecidos en las residencias se suma también el drama de los miles de ancianos que han tenido que afrontar esta pandemia en soledad. ¿Qué debemos mejorar en este ámbito? Lo vamos a analizar con Javier Alonso, que es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatrías. El coronavirus, como decíamos, Javier, se ha cebado con nuestros mayores y se estima que en España han fallecido aproximadamente unos 17.000 ancianos en residencias. Ustedes afirman que muchas de estas muertes se podrían haber evitado si en estos centros hubiera existido una mayor atención médica. Tras esta experiencia, ¿deben integrarse en el Sistema Nacional de Salud? Hola, buenas noches. Bueno, sí, la verdad es que ese dato son 17.000 los fallecidos, un poquito más, yo creo, a estas alturas ya de la noche. Es verdad que hay que puntualizar que de esos 17.000 se incluyen no solo los confirmados a través de la PCR, sino también aquellos casos posibles
Y es verdad que en las últimas fases de la vida muchas veces la sintomatología que aparece son síntomas respiratorios que pueden identificarse como casos posibles. Entonces hay que analizar ese dato con cautela. La realidad es que bueno, nuestros mayores han sido los más afectados por todo esto y el sistema, esa separación que hay entre las administraciones a nivel de lo que es sanitario, de lo que es social, es un debate que ha estado encima de la mesa por muchos años. Javier, disculpa, perdona que te interrumpa. Javier, perdona que interrumpa porque es muy interesante lo que estás contando, pero tenemos algún problema con el micro que tienes puesto. No sé si te lo puedes colocar mejor y retomo aquí la tertulia de la mesa o si te lo puedes mover un segundito para... Ahora perfecto. Sí, vale. Bueno, yo creo que está rozando en el cuello de la camisa, te lo puedes levantar tranquilamente y... A ver, así, tranquilamente. Nos interesa el contenido, lo que nos está contando más que dónde está el micro. Así que ahora sí puedes seguir, perfecto. Te oímos mucho mejor. Sí, genial. Hola, muy buenas. Sí. Sí. Sigue contándonos. Sí, se me escucha. Vale, no, pues lo que estaba comentando, que es verdad que hasta ahora hemos separado lo que es la parte social de la sanitaria. Parece que los centros sociosanitarios iban por un lado y la atención sanitaria es otra, y esto el paciente que está en las residencias, el paciente geriátrico, no entiende de esta diferenciación, y son pacientes que tienen unas necesidades muy especiales y que hay que garantizarles una continuidad de los cuidados. Para esto lo que es fundamental, independientemente de hacer una integración a largo plazo, que eso me parece ahora mismo a día de hoy una utopía, pero que hay que batallarla y hay que solicitarla, son las unidades de coordinación. A corto plazo hay que fomentar las unidades de coordinación, que esto dentro de los servicios de geriatría están muy arraigados. En aquellas islas donde hay servicios de geriatría potentes, como es la isla de Lanzarote, se cuentan con unidades de coordinación sociosanitaria, que lo que buscan es coordinar los centros de mayores, centros sociosanitarios, y proporcionarles pues la logística y proporcionarles apoyo y capacidades clínicas y diagnósticas para que los pacientes estos mayores que están en esas residencias tengan acceso a los mismos recursos y que ese tránsito sea un poquito más natural y más llevadero. Javier, vamos a intentar arreglar, porque no era desde luego el cuello de la camisa lo que estaba provocando los problemas de sonido. Vamos a intentar arreglar un segundito. Traigo el tema de los mayores a la mesa para ver qué opinión les merece, si deben integrarse en el Sistema Nacional de Salud, las residencias. Yo creo que sí. Ahí se deben hacer dos cosas, y no hablo solo de residencias, también hablo de centros de menores, de una serie de centros que hay, que pueden ser focos de epidemia. Pero vamos, las sociosanitarias deben estar integradas en sanidad. O, esa es una opción. La otra opción, que tengan un personal independiente, pero mucho más de lo que ahora les exige la ley. La verdad es que el personal sanitario que se le exige a los centros sociosanitarios ahora es mínimo y lo apoya la atención primaria del servicio público. Hay que tomar una decisión, o se integra en sanidad o se hace una ley específica con un personal específico para ello. Sí, yo también creo que forman parte del sistema, y hablar de sociosanitario significa, ya que empleamos también ahí la palabra sanitaria, que se impliquen en el sistema sanitario. Creo que es fundamental, y creo que la experiencia que hemos desarrollado con la pandemia nos indica claramente dónde hay una mayor vulnerabilidad en relación a este tipo de procesos y que requieren un cuidado muy especial, y por lo tanto una actuación decidida que aúna la estructura a lo sanitario. Jesús, ¿tú qué opinas de este tema? 27. Cada vez las cosas están más claras, y además aquí sí que puede haber consenso. En esa reestructuración que he dicho antes, nombraba las residencias, y yo creo que aquí sí que hace falta un reseteo total y absoluto. No puede haber 17.500 muertes o más, que además son evitables. Yo creo que las residencias geriátricas, sinceramente, todas, yo no veo más opción que la que he defendido siempre. No lo pude conseguir como consejero, pero que tienen que estar medicalizadas y que tienen que depender de la Consejería de Sanidad, sin ninguna duda. Y esas residencias geriátricas tienen que tener un hospital de referencia y un centro de salud de referencia, y que tienen que estar conjuntados el hospital de referencia con el centro de salud y con las emergencias del 112, para que, si es necesario, no vayan al hospital a urgencias con el triaje hecho. Tienen que ir. Es que en el triaje se pierde muchísimo tiempo y se provocan muchísimos contagios. Aquí en Madrid lo pusimos en marcha en el hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda,
y un centro especial dentro de urgencias para los pacientes institucionalizados de las residencias geriátricas. Y luego el resultado ha sido óptimo. Medicalizadas y Consejería de Sanidad, desde luego. Gracias, Jesús. Volvemos con Javier Alonso, que parece que ya hemos resuelto esos problemas de sonido. Javier, te quería hacer una pregunta que también tenemos muchos en la cabeza. Las residencias de mayores se han convertido en un gran negocio donde evidentemente la demanda supera, por eso es un negocio con creces la oferta. En este contexto, el Gobierno se cuestiona ahora el modelo de gestión de estos centros y se plantea que no se permita esa gestión privada. ¿Tú estás de acuerdo? A ver, yo el tema de la gestión pública o privada, es verdad que hay que analizarlo bien. Hay residencias públicas que funcionan excepcionalmente y otras privadas que también, y podemos encontrar otros casos al revés, de residencias públicas. La cuestión, antes de empezar a analizar si son una gestión privada o pública, es ver si verdaderamente tenemos residencias e infraestructuras suficientes como para dar cobertura a lo que nos dicen los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que son 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Y en esto Canarias está a la cola y de lejos, y no es algo reciente, estamos hablando de que ya llevamos muchos años teniendo estos datos sobre la mesa. Entonces, contamos en Canarias con cerca de 2,9 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y con la población que tenemos, en torno a los 240.000 mayores de 65 años, hay un déficit de cerca de 10.000 plazas, entre 7.000 y 10.000 plazas. Solo tenemos 7.000 plazas residenciales, de las cuales el 40% las costean las familias canarias, porque son privadas, ¿vale? Entonces, hay que empezar a plantearse qué es lo que estamos haciendo, porque eso genera un impacto. Estamos hablando del paciente geriátrico, que es un paciente crónico de una alta complejidad y que está siendo atendido por sus familias y por cuidadores informales, que se llaman, que están asumiendo una carga y una complejidad muy importante en esas casas. Así que lo primero es plantearnos si tenemos la infraestructura, y después, evidentemente, entre la gestión pública y la gestión privada, pues yo apuesto por la gestión pública, ¿sabes? Eso va a garantizar, ¿sabes?, unos ratios de personal y va a permitir que hayan organismos que supervisen, que se estén aplicando, se estén cumpliendo los ratios, que se estén aplicando los protocolos, garantizando que estén efectivamente medicalizadas, pero medicalizadas con médicos especialistas en geriatría, que son los encargados y los que pueden velar porque se cumplan y que se asesoren a nivel de los síndromes geriátricos y se vele por la autonomía y por la funcionalidad de estos pacientes. Son muy interesantes los datos que estás contando. Javier, una última cuestión, te pido brevedad en la respuesta, si es posible. El coronavirus ha destapado, desde luego, las debilidades y hasta la vergüenza, si se permite la expresión colectiva, la vergüenza colectiva en el cuidado de nuestros mayores. Una estructura social basada en la productividad laboral ha terminado por dinamitar los vínculos con ellos. ¿Cómo reorganizamos esa estructura para dejar de considerar una carga esos cuidados, por decirlo de alguna manera? A ver, lo fundamental es cambiar el paradigma del envejecimiento que nos han inculcado hasta ahora, ¿sabes? Tenemos asociado el binomio edad-discapacidad, edad-dependencia. Parece que envejecer es igual que generar demencia, que generar dependencia, y esto no tiene por qué ser así. Pero para eso hacen falta servicios especializados que den cobertura a estas personas y que promocionen un envejecimiento exitoso. Todos tenemos a nuestro alrededor personas de 80 años que corren maratones o que están en plenas facultades, y otros con 65 años que tienen un mal estado de salud. Entonces hay que cambiar un poco el chip y hay que empezar a generar programas de promoción de la autonomía personal y programas de envejecimiento activo para darle oportunidades a nuestros mayores. Debemos olvidar que ellos son los que han generado el estado del bienestar y son los que nos han traído hoy aquí, y es la administración pública la que tiene que garantizar que tengan unos servicios especializados para que el paso de los años sea con plenas facultades y capacidades. Javier Alonso, vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una auténtica delicia oírte así al final, con esa nitidez y con esa claridad. Muchísimas gracias por los datos que has aportado y por esa visión de la realidad que nos has aportado también. Muchas gracias, buenas noches. Un placer, bueno. Noemí. Interesante, la verdad. Muy interesante, pero al final, con la pandemia, ¿vamos a cambiar los hábitos o al final se nos va a olvidar todo esto y vamos a seguir igual? Bueno, con la pandemia yo creo que haciendo un barrido un poco. Estoy hablando de todo el tema de los mayores, me refiero de los hábitos, pero me refiero de los hábitos con nuestros mayores. Sí, totalmente. O sea, esto que llamamos desescalada o que intentamos no llamar desescalada, que no es más que un proceso de reactivación económica rápido por las necesidades que hay, de alguna manera, de
de ir inyectando un poco de actividad en la economía o en el sector privado, ¿no? Entonces, efectivamente quedan un montón de áreas que todavía no estamos cubriendo. Bueno, ¿Pero no tienes un poco la sensación, Noemí, que hemos tratado a los mayores como un material excedente, sin valor, que nos supone casi una carga colectiva? Bueno, a nivel social, efectivamente, es la gran asignatura pendiente, ¿no? Los cuidados geriátricos y la especialización. Pero desde hace mucho tiempo en Canarias, la verdad es que lo suplimos con una acción social y familiar súper potente. O sea, Estaba contándolo Javier. Nuestros mayores están bastante bien cuidados, hay un esfuerzo sanitario. Efectivamente, hay que mejorarlo y sobre todo para descargar a una parte de la población que es la que se está haciendo cargo de esos cuidados de mayores, cuando deberíamos de tener una red más potente. Y a futuro este problema no va a ser sino agravarse, porque la tasa de envejecimiento de la población en Canarias y a nivel nacional es elevadísima, ¿no? Entonces habrá que ir trabajando. Digo que cómo es posible que hayamos descubierto a estas alturas que se tenga que producir una situación como la que se ha producido para descubrir que ese modelo de atención a los mayores no funciona y que haya costado tantas vidas. Bueno, hay que tener en cuenta que la evolución de la pirámide poblacional ya estaba ahí antes del coronavirus y obviamente se está ensanchando, deja de ser una pirámide de base ancha para convertirse en una pirámide invertida. Eso ya daba de por sí pues, yacimientos de empleo. Y lo que hay que combinar es la evolución del envejecimiento de la población, que es algo mayoritario que sucede en los países desarrollados, con la conciliación de la vida laboral y familiar, obviamente porque necesitas un determinado tipo de atenciones, como lo tienen otro tipo de colectivos, como pudieran ser los menores, y a partir de ahí también la disponibilidad de plazas sociosanitarias con ciertas garantías, que se ha visto que no todas tenían esa garantía. Y ese triángulo, esa incorporación triangular de conciliar vida laboral, familiar, inversión de la pirámide poblacional y la existencia, la dicotomía público-privada, la eterna dicotomía público-privada, yo creo que no hay que pensar en juegos de suma cero cuando se habla de uno u otro, sino de forma colaborativa, pues ahí es donde está el principal reto, no de ahora, ese reto ya lleva muchísimo tiempo justamente porque la evolución poblacional... Sí, claro, que me interesa mucho la opinión, Rodrigo, porque... Un segundo, es decir, yo les veo la pirámide poblacional, perfecto, lo que dice ella, perfecto. Vamos para atrás en la historia. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el pater de familias en Roma? Pues ese era un mayor. Vamos a estudiar qué papel tenía eso en Roma. Ahí no había pirámide poblacional ni nada. Me refiero con esto en que hay otros sistemas sociales de organización que probablemente estén peor, pero no lo pongamos en lo que lo ponemos. O sea, el mayor, hay algunos que pueden tener un papel estupendo, incluso productivísimo, sí, no, por supuesto. Y hay que no. Pero usted como médico, usted preside un colectivo de... Y como mayor. Y bueno, como mayor si quiere, yo hasta ahí no llego, como médico. Ahí llegamos todos. Un colectivo de médicos. ¿Usted cree que deben abandonarse esos criterios, como dice el gobierno, esos criterios economicistas en la gestión de las residencias y que todas pasen a ser públicas? ¿Qué dicen los médicos a eso? A ver, no, nosotros creemos que deben tener todas un material, un personal médico y auxiliar, un personal sanitario especializado suficiente por ley. Porque muchas residencias privadas se han convertido en un negocio porque la ley les obliga a tener unos mínimos muy mínimos. Si la ley les obligara a tener algo más, indudablemente saldrían más caras, pero hubiesen funcionado mejor. O sea, no es cuestión de público o privado, es cuestión de qué tipo de personal debe tener. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que abrir es el debate. El debate, ser consciente de que hay un modelo que no ha dado resultado y que hay que aportar ideas para empezar el debate que enriquezca al nuevo modelo que va a surgir después de la pandemia. Que no solo va a afectar... El modelo no ha sido un fracaso. O sea, el coronavirus ha llegado y yo creo que el error pero con estoy de acuerdo que no ha sido la mejor atención la que han recibido los mayores. Ha sido un error político. Ha sido un error político, básicamente. En lo alto de la pirámide ha habido alguien que se ha olvidado desde el mes de febrero, de alguna forma, que empezaron a llegar las noticias y qué población estaba en riesgo, se olvidó completamente, no solo de cómo iba a impactar eso a la sociedad
y a los distintos grupos, sino se olvidaron de que existían una cosa que se llaman residencias privadas y que estaban llenas de mayores y que efectivamente la inmunización iba a afectarles y iban a caer una detrás de otra, pero ha ocurrido en España, ha ocurrido en el Reino Unido y está ocurriendo en Estados Unidos, en muchos países. Efectivamente, yo creo que ha sido un error previo. Ahora bien, que tenemos un sistema sanitario débil y un sistema de atención geriátrica que hace mucho tiempo que tiene problemas, no lo dudo, pero que de aquí saquemos ahora una conclusión que en realidad lo que hay que hacer es hacerlo todo público, pues que vaya preparando la cartera, porque esto no hay quien lo pague. O sea, con la pirámide poblacional a la que vamos, no hay impuestos que puedan garantizar una gestión pública si no es muy eficiente. Y la sanidad, o sea, la sanidad privada y los servicios privados cumplen una función fundamental en nuestra sociedad. Justamente por lo que decía antes, la dicotomía. Obviamente los sistemas sociales van cambiando en relación con los diferentes colectivos que se van incorporando al mundo laboral. Es decir, normalmente habían patriarcas que comandaban la unidad familiar, porque había matriarcas que se dedicaban a otro tipo de atención. Obviamente, por fortuna, pues esa incorporación paulatina absolutamente de todas las personas al mundo laboral, esa igualdad de oportunidades, hace que cuando la vida activa, esa población activa que es mayor de 65 años, que por ley se le dice que determinados tipos de circunstancias laborales ya no lo puede decir, cosa que totalmente estoy de acuerdo de que hay valores humanos y hay intelectuales que pueden seguir aportando ya no solo desde el punto de vista de la gestión, sino sobre todo de la experiencia, porque la historia no nace con el nacimiento de uno, la historia pervive a lo largo de todo el tiempo, pues se incorpora ese tipo de conceptualización de la atención. Quien piensa que no se le ha respetado a los mayores, quien piensa que tener un mayor en casa pues es una carga y por lo tanto lo que intenta, pues obviamente esa persona o esa unidad familiar ya tenía el esquema social perturbado, quiero decir, porque justamente yo creo que la mayoría de la sociedad no ha pensado así. Lo que ocurre es que, como en todo es una decisión económica. Las buenas y las malas. Y justamente dentro de las unidades familiares también incorporas una decisión económica de saber si tienes la posibilidad de mantener a esa persona dentro de tu círculo o externalizas el servicio, ya sea público, ya sea privado, de la mejor forma en la que como te compete. Jesús, ¿hemos atendido bien a nuestros mayores? No, en absoluto. Y además me alegro de que seas tú el que estás conduciendo este programa, como siempre. Has mostrado tu valentía, has puesto el dedo en la llaga. No, yo creo que todos tenemos que ser a la autocrítica de que nos hemos olvidado de ellos. Y han tenido que venir tantas muertes, que vuelvo a decir, evitables, para que podamos discutir y debatir de esto. Lamento si yo no he sabido explicarme bien. Yo no he dicho ni diré jamás que todas las residencias geriátricas sean públicas, bajo ningún concepto. Es que la economía y la salud no están contrapuestas y por lo tanto claro que pueden ser públicas, privadas, público-privadas, pero eso evidentemente se tendrá que hacer con un ejercicio de economía de salud, como ha dicho el profesor Quevedo en el magnífico reportaje que habéis hecho. Pero evidentemente todas, públicas o privadas, tienen que estar medicalizadas y bajo el mando de la Consejería de Sanidad. Amos quería intervenir también. Sí, fundamentalmente para decir que si estamos hablando de esto es porque se ha detectado un problema que requiere una intervención y yo lo que trataba de expresar en mi discurso es que esa aproximación debe pasar por un debate, abrir un debate, que tampoco lo sitúo en el contexto de lo público y lo privado, lo sitúo en el contexto de que hay que debatir si lo público ha funcionado bien y si lo privado ha funcionado bien y tratar elementos correctores en el sentido de lo que comentaba Rodrigo, que a lo mejor las ratios que hay que aplicar al funcionamiento de las residencias pues no están siendo las correctas hoy, hay que implementar y eso hay que debatirlo, ratios superiores, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pero una cosa sí me gustaría también reforzar y es que el resultado, por ejemplo, del screening que se ha hecho del SARS-CoV-2 en nuestras residencias da unos resultados magníficos, porque ha habido muy pocos positivos y eso quiere decir que se ha trabajado bien en este contexto. Hay que decir una cosa y hay que decir la otra. Estamos hablando de Canarias, estamos hablando de la situación porque uno ve los datos que llegaban de Madrid y se le ponen los pelos de punta. Es que yo creo que hombre, y te asustas aquí. La suerte nuestra es que no se nos descontrolaron las residencias de mayores. Esa fue quizás la suerte nuestra.
Sí, porque por ejemplo en muchas ocasiones me preguntan, ¿y cómo es posible que sigan dándose nuevos contagios? Pues fundamentalmente en 3 ámbitos. El ámbito de las residencias de ancianos, el ámbito sanitario y el ámbito intrafamiliar de las personas que siguen trabajando fuera, regresan y pueden dar algún pequeño contagio familiar. Claro. Jesús, casi que te vamos a despedir por esta noche, ¿eh? No te asustes hablando de... Ahora solo Miguel Ángel, recordar que yo empezaba felicitando a Canarias precisamente por estos resultados y también en las ciencias geriátricas. Déjame terminar con un mensaje para los jóvenes que se saltan estas prácticas para evitar el contagio, y a todos ellos decirles que el mensaje es: yo te protejo, tú me proteges. Y es que tenemos que pensar en todos. Piensa en tus abuelos cuando te saltes las medidas de protección, ese 1,5 metros que a veces no se respetan. Jesús Sánchez Marto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fuera de Plano un jueves más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hasta la semana que viene. Despedimos a Jesús. Estamos hablando de toda la parte sanitaria, y nos vamos a mirar también a la parte económica porque hay que ver lo que viene por delante. Me lo ha resumido en una palabra. Nuestra comunidad, como decimos, ha sido una de las menos afectadas por el coronavirus. Sin embargo, podemos ser la más castigada por la pandemia económica que comienza a partir de ahora. Justo, Wendy, con la desescalada. Tú tienes los datos, los vamos a conocer. Yo no sé si deberíamos, pero danos los datos. Tela, ya lo decíamos aquí en la mesa, ponemos la mirada futura en el sector económico, y la verdad que sigue abundando la incertidumbre y el pesimismo. El virus comienza a estar bajo control sanitario, pero se ha iniciado otra grave infección: la economía. Las cifras que vamos conociendo son muy pesimistas. En apenas mes y medio, el desempleo en Canarias ha sumado más de 47.000 personas, acercándonos hoy a los 255.000 trabajadores en paro. Una cifra a la que se suman los 231.000 que en las islas están afectados por los ERTE. La confianza y las expectativas de la economía familiar tampoco son buenas. Según el CIS, 6 de cada 10 encuestados creen que la situación va a empeorar, retomando de esta forma valores que no se veían desde la crisis del 2008. Y más previsiones. El ISTAC proyecta que la economía canaria en 2020 se hundiría entre un 20 y un 32%, dependiendo del éxito de la desescalada y sobre todo de cuándo se retomen las conexiones aéreas y la llegada de turistas. Por su parte, la COE Tenerife acaba de hacer públicas sus previsiones en un escenario de probable realidad. El PIB de las islas puede retroceder un 25%, el paro se elevaría hasta un 40% y fija en 2 años la recuperación económica. Por tanto, toca resistir, y es aquí donde el sector público toma un papel protector. Además de prolongar las actuales ayudas salariales y la liquidez a las empresas, Canarias ya diseña su plan de reconstrucción: mantener el estado de bienestar, apoyar a los más vulnerables como doble víctimas de esta crisis, recuperar el empleo y el impulso a la actividad económica son algunas de sus prioridades. Para lograrlo, el Gobierno de Canarias ha cuantificado en 14.200 millones de euros los recursos necesarios que se necesitarían solo este año. Para que se hagan una idea de la magnitud de la cifra, supone casi el doble del presupuesto anual de la comunidad autónoma. A la espera de captar fondos, otros sectores productivos apuestan por aumentar su cuota en la economía canaria. Es el caso de la construcción. Para la reconstrucción de Canarias, obra pública, sobre todo también hidráulica, obra pública en todos los centros sanitarios, en los centros educativos. Después tenemos otra línea de actuación importante, que es el plan de vivienda. Tenemos que construir aquellas viviendas, sobre todo aquella vivienda pública necesaria que demanda la sociedad. Y después la cuestión más importante en este momento, que es la simplificación y agilización administrativa. Pero en esta recuperación será esencial el salvavidas europeo, aunque los países miembros discuten aún sobre la fórmula que finalmente se adoptará para ayudar a los estados más perjudicados. Canarias hará valer su condición de región ultraperiférica.
Captar fondos comunitarios destinados a una estrategia específica para las islas será una de las grandes tareas para que el virus no se lleve por delante el tejido productivo canario y el empleo que genera. Captar esos fondos y beneficiarnos, como decía, de esa condición ultraperiférica nos puede valer para mantener a flote la economía en Canarias. Ojalá sea así, José Miguel González, pero es que las cifras que estamos viendo son, las que nos acaba de mostrar nuestra compañera, son devastadoras. Estamos hablando un 40% de los trabajadores de la población activa de Canarias está en estos momentos o parada o en un ERTE. ¿Y esa situación cuánto tiempo se puede aguantar? Bueno, realmente ahora están cubiertos por las políticas pasivas de empleo. Es decir, ahora no es lo preocupante. Es decir, lo que es preocupante es el escenario futuro. El escenario futuro estamos hablando del lunes próximo, dentro de 3 lunes o a meses vista. Justamente decimos que ahí es preocupante porque las políticas pasivas de empleo es cuando, según las órdenes ministeriales que hay en la actualidad, dejan de dar esa cobertura. Porque no nos olvidemos que independientemente de que tú tengas derecho a una prestación por cancelación de tu contrato de trabajo, en este momento también hay personas que sin tener ese derecho pueden estar accediendo a determinados tipos de renta. Claro, si no legislas en relación a dar esa cobertura social desde el punto de vista de las políticas pasivas, la estructura económica puede decaer. Por una sencilla razón. Ahora son ERTE, pero si esos ERTE no se van acompasando al ritmo de creación de actividad económica, lo veíamos antes con que hay establecimientos que abren a un 50%. Obviamente las plantillas no pueden estar más que dimensionadas a la posibilidad de producción. Bueno, pues si no logras acompasar, se convertirán en ERE. Y en ERE ya aparece la extinción de determinados tipos de contratos. Pero es que puede ser más grave aún, que el diagnóstico ya está totalmente hecho, que es que las empresas entren en concurso, porque esa falta de solvencia financiera te permita seguir abriendo. Por lo tanto, sin economía, sin salud no hay economía, es cierto. Lo primero es preservar la salud de las personas, pero también hay que preservar la economía de las mismas porque está demostrado también que decrecimientos importantes en el PIB y sostenidos en el tiempo generan problemas de salud muy superiores a cualquier pandemia. Pero le pregunto a los dos, a Noemí y a José Miguel, ¿cómo vaticinan ustedes que va a ser entonces la recuperación del empleo? Bueno, la recuperación por ahora, como dice José Miguel, lo que tiene que haber es un mantenimiento, ¿vale? Bien del empleo existente, bien de los expedientes de regulación temporal, iniciando un poco de actividad. Básicamente lo que se está planeando ahora es una salida quizás en verano, una salida, bueno, un despegue de los flujos de población, incluso interinsulares, una especie de turismo doméstico muy activado y muy potenciado desde distintos ámbitos, de público y privado, que permita mantener ese capital productivo, capital humano, capital físico, aunque sea con una redistribución de renta, porque no hay que olvidar que el turismo es una exportación. En realidad, lo que pasa es que vienen a consumir lo que exportamos, tienen que desplazarse hasta nuestro destino. En ese contexto, toda esa pérdida de ingresos para el sector privado y también en términos de impuestos para el sector público va a ser muy importante. Entonces habrá que activar con lo que tenemos una cierta redistribución de la renta para mantener la actividad productiva. Yo te estaba hablando de la recuperación en el empleo a los dos, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que el 30% de los contratos que ahora mismo están en un ERTE van a acabar directamente a las oficinas de desempleo. Claro, justamente por la tasa de paro ahora mismo, si tú incorporaras a las personas que estadísticamente no están en ERTE, o sea, en desempleo porque tienen suspendido el contrato, llegaría al 36% hoy. O sea, no hace falta irnos a escenarios futuros. Claro, estadísticamente por eso que se está manteniendo. Ahora bien, ya ese diagnóstico lo sabíamos. Desde el 15 de marzo ya sabíamos que probablemente un 10% de la economía se podía ver afectada. A partir de ahí hay que incorporar programas específicos de inversión y sobre todo de movimientos de capitales dentro de la economía. Es decir, seguir facilitando las inversiones porque hay que seguir creciendo, seguir dándole liquidez a las empresas para que siga pudiendo pagar su factura. Las medidas que ha incorporado el gobierno, la parte financiera, por ejemplo, es la gran parte económica, es los avales por un lado, es decir, es financiación que se le da, y por el otro el aplazamiento de los ERTE, que en torno son unos 5.500 millones de euros
al mes, que es lo que paga para todas las personas afectadas en el ámbito nacional. Y a partir de ahí lo que tienes es que consolidar actividad productiva, es decir, todas las medidas de política económica que se pueden estar llevando a cabo es para que no desaparezca actividad productiva, porque lo que decíamos al principio de la importancia de los bienes y servicios públicos están financiados por los impuestos y quienes abonan esos impuestos son los operadores privados, personas y empresas. Una última cifra antes de irnos a publicidad, Noemi. El ISTAC ha valorado que el PIB canario podría caer este año hasta un 32%. Estamos hablando de una cifra inédita y de una cifra, no me gusta utilizar calificativos, pero desoladora, la verdad. COE Tenerife estima que esa caída puede estar en torno al 25% y que la cifra de paro, bueno, estaba dando José Miguel un poco los datos, podría elevarse hasta el 40% en lo que se ha denominado casi una probable realidad. ¿Significa eso que la reactivación va a ser mucho más lenta y dolorosa de lo que nos estamos imaginando? Bueno, yo creo que a corto plazo los fondos y las transferencias que hay planeadas, vamos a ver, el escenario, sobre todo cuando se ponen cifras, pone los pelos de punta, ¿vale? Y también cuando ves la realidad de algunas familias, pues efectivamente uno se estremece. Esto ha sido de alguna forma un palo brutal. O sea, esto es una de las crisis más importantes, o sea, cuando escuchas cómo lo describen, la comparan con la historia, o sea, en pocas ocasiones ni la Gran Depresión, ni la crisis, ni la del petróleo, o sea, nunca se ha producido un batacazo, una caída de alguna forma tan brutal de la actividad económica y además un cierre por decreto, o sea, se cierra la actividad económica. Lo hemos provocado con una intención, que es que efectivamente se controlara la pandemia o la extensión de la pandemia y pudiéramos ordenadamente volver a reactivar la economía. No hay que perder de vista que estamos hablando de unos meses, quizás un año, hasta que tengamos una vacuna, que tengamos tratamiento. O sea, ahora se trata de ir reactivando lentamente la actividad privada, pero por supuesto van a haber inyección de fondos públicos. A nivel nacional se ha garantizado ya una primera partida de 16.000 millones de euros, que para Canarias va a significar muy poquito, pero bueno, ya están preparando una segunda partida y de Europa también llegarán fondos, o sea que no cunda el pánico. Está el problema sobre la mesa, pero en este programa nos gusta tener el problema sobre la mesa y buscar soluciones también, y las vamos a ir a buscar justo después de publicidad. Hacemos un breve alto para la publicidad con el famoso economista José Carlos Díez. Nos va a dar algunas claves para que las empresas, esas pequeñas y medianas empresas que forman parte del tejido productivo de este archipiélago, puedan sobrevivir. Les contamos esas recetas justo a la vuelta de publicidad, son solo un par de minutos. Seguimos hablando aquí en Fuera de Plano de lo que va a ser la reconstrucción económica de Canarias una vez empiece esta desescalada, una vez los negocios puedan volverse a abrir. Hay un dato cierto y es que un gran número de trabajadores va a depender exclusivamente de transferencias públicas a la espera de un plan de reconstrucción. Como decíamos, Noemí, ¿qué expectativas hay de ese plan que está negociando el gobierno de Canarias, que se habla de 16.000 millones y que tú decías que solo va a venir una mínima parte? ¿Cuánto dinero necesita Canarias para...? Bueno, tengamos en cuenta que esos 17.000 millones que ya se plantean en el plan de reestructuración de Canarias es prácticamente un 30% del Producto Interior Bruto. O sea, es una cantidad... Estamos hablando del doble del presupuesto de la comunidad autónoma. Exactamente, es importante. Y no lo necesitan ahora. Eso es Claro, una petición que irá gradualmente, de alguna forma negociándose e inyectándose en la economía. Es que hay que tener en cuenta que cuando uno plantea escenarios de esas características, primero lo que entiende es que no quiere que se cumplan. Y justamente como no quiere que se cumplan, se anuncian para que se pongan todas las medidas posibles para evitar una generación de destrucción económica de esas características. ¿Qué bueno tiene, o sea, que la parte más óptima del plan de reconstrucción, cuál es? El consenso. Es decir, el intentar establecer un único documento, algo que a nivel nacional no están dando el ejemplo que merece la realidad, la importancia de la realidad en el ámbito de la economía. En Canarias yo creo que sí se está manteniendo muy alto esa conceptualización, porque al final de los problemas complejos
no se sale con soluciones sencillas, se salen con soluciones complejas y además participadas por parte de todos los agentes económicos y sociales, tercer sector, economía pública, economía privada, consumidores, etcétera, etcétera. No, a mí parece que lo que sí parece claro es que cualquier plan va a tener que ejecutarse con un endeudamiento de dimensiones siderales. La IREF, antes la nombraba, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, calcula que la deuda española podría elevarse al 125% del PIB. ¿Estamos abocados a devolverla con grandes recortes? Bueno, algún recorte habrá que hacer, por lo menos reasignación de recursos y ¿por qué no? También hay que estar abiertos a procesos innovadores hay que recordar, perdona que te interrumpa, en la política fiscal. Que la última crisis se saldó con más de 10 años de recortes impuestos por Bruselas. Sí, lo que pasa que era una crisis financiera completamente diferente a esta. Aquí, afortunadamente, la salud financiera del país, de las comunidades autónomas, También. de los ayuntamientos y de los cabildos, no Es del totalmente Estado, distinta. no del Estado es bastante. Lo que pasa es que no dejan endeudarse a la comunidad autónoma, que tendría capacidad, y luego los cabildos y los ayuntamientos tienen fondos en los bancos. Hay un superávit ahí, que hay una pelea pero política no para se ver. puede utilizar. Efectivamente, lo que hay es una especie de tira y afloja a nivel político de toda la pirámide federal que tenemos montada, desde Europa, digamos, hasta el más pequeñito ayuntamiento, en el que se trata de ir controlando la toma de decisiones para que, bueno, no se desmadre, por un lado, la pandemia y, por otro lado, se tomen decisiones de carácter eficiente. Porque, claro, lo que no podemos dar, y eso lo tenemos que pensar todos los ciudadanos, son cheques en blanco a nuestros políticos. Está bien que haya fondos, está bien que haya transferencias, está bien que haya inversión pública, pero no nos van a hacer ahora carreteras por todos lados porque haya que crear empleo. No, no. Habrá que asignar los recursos de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? Porque dentro de 2, 3 o 4 años vamos a tener que pagar esa deuda. Así que lo que hagamos ahora tiene que ser rentable. Hoy en términos de empleo, pero también dentro de 4 años en términos de una mejora estructural productiva. Que hay que ponerle cabeza. Siempre hay que ponerle cabeza, pero ante una situación de este tipo, mucha más cabeza. José Carlos Díez, el economista, al que todos conocen, también le pone mucha cabeza. Y a él le hemos hecho casi la pregunta del millón. ¿Cómo deben adaptarse las empresas canarias al nuevo escenario que nos espera después de este virus? Se lo hemos preguntado a José Carlos Díez y esto es lo que nos ha contado. José Carlos Díez, ¿qué tal? Las empresas tendrán que afrontar un nuevo tiempo cargado de incertidumbres. Tendrán que reinventarse, que redirigir su estrategia y, si es así, ¿hacia dónde? Evidentemente que te tienes que reinventar. Yo creo que en el caso de Canarias el mayor impacto va a ser en el sector turístico. Está por ver cómo se va a recomponer el tema de la apertura de fronteras, cómo se va a recomponer el tema de los vuelos de avión, la conectividad, a qué precio y a qué coste se va a hacer eso y cuánto van a tardar los clientes y los turistas que llegaban a Canarias en volver. Todo Canarias se tiene que reinventar, no sea un monocultivo turístico, que aprovechéis la digitalización, el teletrabajo que estamos viendo ahora, la atracción de nómadas digitales, que aprovechéis la proximidad de África y el amanecer de África para que sea un hub y una base de operaciones, tanto logísticas desde el puerto de Las Palmas como también digital y de capital humano y gente que quiere vivir en Canarias y volar a África. Bueno, yo creo que oportunidades hay. ¿Seremos capaces de no repetir los errores de la crisis del 2008? Por ejemplo, que no vuelva a aumentar la precariedad laboral. El mercado de trabajo es un mercado como cualquier otro, ¿no? Hay cantidad y precio, ¿no? En el caso del trabajo es el salario. Si va a haber, como ha habido, una caída de actividad en el sector turístico del 50 o del 70% en los próximos 2 años y el principal sector en Canarias es el turístico y la tasa de paro se va a ir muy alta, pues ajustará la cantidad, o sea, la tasa de paro va a subir y ajustarán los salarios, ¿no? Yo creo que vamos a ver bajada de salarios porque si no, pensemos en un pequeño empresario que tiene un bar con 3, 4 trabajadores. Si le baja la actividad al 30 o al 50% y los salarios no bajan, pues la cuenta de resultados no da. Entonces el empresario no abrirá el bar, ¿no? Entonces si quiere abrir el bar, pues lo tendrá que hacer a unos salarios más bajos. José Carlos, ¿crees que debería abrirse un nuevo modelo más colaborativo
entre empresas y trabajadores a partir de ahora? Sí, y entre la relación de las empresas con la tecnología y el uso de la tecnología, por ejemplo, para hacer innovación social. Toda esta pandemia, los países que mejor la han resuelto son los que estaban más avanzados tecnológicamente, más avanzados en digitalización. Bueno, yo creo que España tiene que aprender de eso, ir hacia ahí y que la tecnología sea un instrumento, no el fin, ¿no? Yo creo y espero que vamos a ir hacia un nuevo modelo de sociedad, pero es verdad que hasta que se vean las cicatrices, pues la crisis va a ser muy dura, ¿no? Pero esperemos que en la reconstrucción aprendamos eso también, ¿no? Que cuando hablemos de economía no suponga conspirar socialmente, ¿no? Que haya una compensación entre lo social y lo económico. José Carlos Díez, muchísimas gracias por su tiempo. Adiós. Un placer. José Carlos Díez, eso es lo que dice, que vamos hacia un nuevo modelo de sociedad. También dice otras cositas menos agradables, como que va a haber una bajada de salarios, como ya ocurriera después de la crisis de 2008. Pero es un ajuste de la economía de mercado. Tienen que ajustarse los precios para poder reactivar la economía. O sea, lo que no podemos pensar es que podemos seguir viviendo de unas rentas de unas transferencias sociales del sector público de por vida. El problema no es que haya paro, el problema es que no se cree Nos quedan 3 minutos de programa, Noemi, te veo lanzada. Han pasado 2 horas de que empezamos a hablar. Un mensaje final, porque es que si no, no nos va a dar tiempo para concluir. Pues confiar en los mecanismos de la economía de mercado. Efectivamente, yo creo que a corto plazo los ajustes fiscales y los ajustes de salario, igual que los ajustes en el precio de la vivienda, es decir, tenemos mecanismos que hay que dejar que funcionen para que se pueda reactivar, conservar el capital físico y reactivar a futuro la economía. Rodrigo Martín. Bueno, como sé que mi compañero probablemente hable de la otra parte, yo voy a decir 3 cosas. Inversión en sanidad, personal suficiente y material suficiente. Bueno, pues ha sido breve, se lo había pedido. Gracias por cumplir, por esos mensajes tan contundentes, José Miguel. Bueno, realmente de la crisis se sale primero con medidas paliativas, que son las de muy corto plazo, después medidas de impulso para evitar la minimización de la ruptura de la estructura económica y después medidas estratégicas, que es por esas circunstancias de mejora en un futuro en donde el conocimiento, como no podía ser de otra manera, va a ser el pilar fundamental sobre la que se desarrolle la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Va a ser duro, me alegra que los dos economistas estén de acuerdo y sobre todo de oírte una frase que es la de, porque hay mucha gente que nos está viendo en casa hasta ahora y que está apurada, que lo está pasando mal, que dice, de las crisis se sale, y de las crisis es verdad que se sale. Amos García, a mí yo me da este sentimiento tenerlo aquí esta noche, pero porque sé que se está metiendo un trabajo muy potente. Yo no sé cuántas horas está durmiendo usted al día. Pues pocas, hoy no creo que duerma más de 3. ¿eh? Más de 3, pues por eso le digo que me da pena. Me da mucha alegría que haya aceptado la invitación, que esté en esta mesa esta noche y le voy a dejar casi que llegamos a una fase de desescalada. Fase 1, esperamos que el gobierno de España lo diga en los próximos días. Entiendo que eso es bueno, que eso es positivo, porque ustedes decían que se daban las circunstancias adecuadas para que eso se produzca y va a ser un balón de oxígeno para la economía. ¿Algún mensaje final antes de entrar en esa fase 1? Sí, yo creo, deciré en primer lugar que estoy también de acuerdo con el resumen que ha hecho Rodrigo, estamos completamente de acuerdo, parece que todos estamos de acuerdo en muchas cosas, pero sí me gustaría hacer una reflexión que creo que es importante. Hemos avanzado mucho en el control de este problema y hemos avanzado mucho gracias a la responsabilidad e incluso solidaridad hacia los más vulnerables de la ciudadanía, que ha aceptado y ha asumido la necesidad de estar en su domicilio durante más de un mes y pico, en casa en unas condiciones lamentables que han roto nuestra vida de relación social y eso ha sido desagradable pero absolutamente necesario y ahí están los resultados. Pues yo lo que creo que debemos seguir insistiendo es en ese ejercicio de responsabilidad y solidaridad, porque no podemos bajar la guardia, no podemos destensionarnos. El microorganismo puede darnos un susto y si bajamos la guardia y nos destensionamos corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Por lo tanto, apelo a que sigamos ejerciendo con responsabilidad y solidaridad y haciendo uso de las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias. Bueno, vamos a quedar, Amos García, con ese mensaje final. Muchísimas gracias a los 4, José Miguel, Noemi, Rodrigo, Amos, y muchísimas gracias sobre todo a ustedes por haber estado ahí. Sin darnos cuenta han pasado 2 horas y 1 minuto. Comenzábamos a las 10 de la noche, son las 10 y 1 minuto. Me quedo con esa frase, de las crisis se salen y lo que decíamos, entremos en la fase 1 o no entremos, que lo más seguro es que entremos a partir del próximo lunes, responsabilidad y hacer caso a las administraciones para que todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora no caiga en saco roto. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla y hasta el próximo jueves. Muy buenas noches, que tengan ustedes un feliz descanso.